Nicola poseía grandes poderes. Todas las mujeres, cuyos rostros y cuerpos responden más o menos perfectamente al patrón contemporáneo, tienen cierta noción de estos privilegios y estas magias. Durante el tiempo que dura su esplendor, por breve y relativo que sea, ocupan el centro erótico. Unas se sienten perdidas, otras acosadas o apremiadas, pero ahí están, dentro de una inmensa selva de adoración más dura que la teca. Y con Nicola Six, el anhelo sexual se traducía, se sublimaba, le llegaba bajo la forma de amor humano. Tenía la facultad de inspirar amor en casi todas partes. Olvidémoslo de hacer llorar a los hombres fuertes. Pacifistas de 45 kilos se abren paso entre disturbios callejeros para estar al pie del teléfono por si ella llamaba. Padres de familia abandonaban a sus hijos enfermos para esperarla bajo la lluvia delante de su casa. Albañiles semianalfabetos y banqueros le mandaban ristras de sonetos. Nicola, hundida en la miseria a los gigolós, castraba a los sementales, mandaba al hospital a los rompecorazones. Ya no volvían nunca a ser los mismos, perdían la cabeza. Y lo que le pasaba a ella, era que tenía que recibir este amor y devolverlo en la forma contraria, no solamente anulado, sino asesinado. El carácter marca el destino, y Nicola sabía cuál era el suyo. Te traje este fragmentito de Martin Amis, voy a mostrar la tapa, una novela, es uno de mis escritores favoritos, inglés. La novela se llama Campos de Londres, y entre otras cosas son 500 páginas del elogio a la belleza de este personaje que se llama Nicola Six, que es una especie de femme fatale que este autor imaginó. Y lo traje a colación del tema que nos compete en el día. Que nos compete en el día, la imagen, la belleza femenina. La exposición. La exposición, todos estos dramas. ¿Qué te parecen? Hoy te lo decía antes de empezar, que qué difícil la exposición para las mujeres. Qué difícil, ¿no? Que vos te das cuenta que hay muchos hombres frente a cámara porque tienen esa seguridad. No importa, son lindos, feos, qué sé yo, se vistieron, se bañaron, dieron en cámara. Y cuántas veces a una le cuesta exponerse porque siempre siente que le van a estar mirando a ver si tiene las cejas, si el diente, si la nariz. Qué difícil es para las mujeres y cómo admiro a las mujeres que se exponen. O sea, no sé, desde Susana Jiménez, que no importa nada. Ayer justo la vi en una cosa vieja con el ET, haciéndose la linda con ET en el año 88. Hasta Mirta Legrand, que ya tiene 98 años, hace que ya le da lo mismo, si la luz, no la luz. Y pensando en la política. Yo no sé, no podría hacer política básicamente porque no aguantaría las cámaras. ¿Vos? No, tampoco. De hecho, me cuesta estar mucho acá. No, ni hablar, esto ya lo hablamos. Estoy en el sillón, en la parte que está más cerca de la puerta, por las dudas. Sí. Pero bueno, hoy una de nuestras invitadas es Galia, que aprendió mucho de lo que es la exposición y estar frente a cámara, siendo mina, siendo mujer. Y nos interesaba traerla para comenzar. Va a estar con Octavio Majul, que también tiene unos textos preciosos alrededor de la imagen y la estética. No, yo no podría hacer política. Sí, creo que es parte de eso. Me gustaría sí hacer política por ahí desde otro lugar, pero sí, no, desde atrás. A ver, a mí me encantaría ser productora de esto, lo dije más de una vez. Estar ahí atrás donde están los Susanos, yo estaría chocha. Me cuesta mucho exponerme. Y de hecho lo hablo en terapia y me olvidé que lo había hablado en terapia y hoy me lo trajo me lo recordó la terapeuta porque hoy hablé de otro problema. Me dijo, bueno, superaste ese. Digo, no, hoy tengo otro. Está ahí ese atrás. Está siempre. Digo, yo creo que es el tema de la belleza, por lo menos en las minas, que es desde el lugar donde puedo hablar. Y qué privilegio la belleza. Es un privilegio, es algo que a pesar de la cirugía y del toqueteo y de todos los recursos que tenemos a la mano, si tenemos dinero, la belleza no es algo democrático. O lo tenés o no lo tenés. Podés conseguir versiones de la belleza, pero hay algo que va más allá de eso. Y yo creo que eso es muy fundacional. Por ejemplo, para mí, las niñas que desde pequeñas saben que son lindas y después se convierten en adolescentes lindas y en jóvenes lindas y en mujeres lindas, tienen otra forma de estar paradas en el mundo totalmente distinta, mucho más arrolladora, mucho más peligrosa, como es el tema de Nicola Six, que las que no fuimos parte de ese mundo o no crecimos teniendo ese conocimiento de nosotras mismas. Total. Entonces es un problema toda la vida.
coincido. Hablando una vez con una amiga que es muy linda, que siempre como que daba consejos amorosos y yo siempre vuelvo a lo mismo y ahora ya se ríe porque nos conocemos hace millones de años, mi amiga Silvia. Es que decirle, Silvia, vos sos linda, vos le decís a tus amigas que hagan lo que vos haces y vos lo podés hacer porque sos linda. No lo llamen, no hagas esto, no hagas lo otro. Le digo, Silvia, lo podés hacer vos porque yo una vez te voy a contar una cosa. Teníamos 17, 18 años y un día mi papá ya de última le recibía a los novios porque ella ya ni los llevaba a la casa, sino mi papá una vez recibió un oso de peluche de tamaño gigante de un ex que no se quería pelear con ella y quería que se lo deje, mi papá se lo entrega a ella para convencerla de volver. Digo, esas cosas no le pasan a la gente. Ella dejó a un novio que le compró un peluche tamaño persona. Entonces es muy difícil hasta las recomendaciones afectivas cuando no tenés eso. Sí, total. ¿Cómo le decís a alguien que no tiene eso? Che, andá y cortale el teléfono. El tipo sabe lo que dice, bueno, está bien, me consigo otra. Tenemos que desarrollar otros talentos. Total. Lo cual me parece bien, ¿no? Porque sí. hay estrategias que hay lindas, muy lindas, que no las tienen y que son hermosas, pero bueno, son una especie de témpano o de maniquí y está bien. Pero bueno, se van desarrollando estrategias de seducción, del sentido del humor, desarrollás como ese costado político. Total. ¿No? Bueno, de hecho yo creo que una de las cosas que pasa, que sí se democratizó la belleza, es que hay un punto. Vamos que es lo que las clases altas están muy enojadas. Pues fíjate que se volvió lo natural. En general lo dicen las lindas y adineradas y que fueron lindas toda la vida. Tipo, ay, está muy tocada fulanita, está muy tocada. Porque también lo que hizo entrar la cirugía estética, que por un lado es una locura, pero también es otra cosita, sí, que cambió, que permitió, que abrió la puerta a un aluvión de mujeres que se están quedando con los nuevos ricos. ¿Qué quiero decir eso? Vos fíjate, lo que fue el año 99, en los 90 las modelos que eran bellezas naturales, a los sumos se ponían un poquito de gusto, pero pasado eso eran todas imposibles de alcanzar, narices perfectas, pelo perfecto, caras perfectas. La primera cara medio imperfecta, pero que trajo fue Carolina Pelleriti, que si bien era distinta, la distinta, pero ¿qué era distinto? Tenía era 98 pechuana, naturales. Lo que hizo esa mujer en favor de la cirugía estética de bustos, no hay, porque hasta ese momento tenías que tener buena cola. Con tener una buena cola y una carita más o menos, pasaba. Fíjate que las más lindas bellezas de los 80 no tienen pechos. Mónica Gonzaga, Adriana Brodsky, estoy hablando de las más populares. Y si hablas de las modelos, eran chatas. Raquel Mancini, no tenía nada de gusto, estaba todo bien. Con la llegada de Carolina entró, me acuerdo de una etapa que decía, ahora las lolas. Y vos decías, hasta la cola de las argentinas llegamos, haces un poco de gimnasia y va, pero ahora ¿cómo hacemos con las lolas? Bueno, lo que Dios no te da, te lo puede dar la cirugía. Y a partir del 99-2000, con la pobreza, Editorial Atlántida, que ya no puede vender Punta del Este, que ya no hay un 1 a 1 y todo, saca su clase B, que es revista Paparazzi. Y en Paparazzi, ¿qué entraron en Paparazzi? Tu vecina. Entraron las chicas de Lanús, las chicas de Ballester, una chica de Santiago del Estero, todas tocadas, todas con un retoque. Si vos le preguntás a Pamela David, dijo, lo primero que pedí fue que le pusieran las tetas. Digo, y esa es una apertura, esa fue una entrada, y eso fue una democratización de la belleza y una democratización de quedarse con los nuevos ricos. Porque los viejos ricos de antaño se buscaban chicas de apellido. A los nuevos ricos se empezaron a casar con esas chicas. Total. Fíjate, y los jugadores de fútbol. Vos mira, los jugadores de fútbol parecía que conseguían mujer a través de paparazzi. Pensá en Eliana Garcio, pensá en Evangelina Anderson, Wanda Nara, no sé, bueno, la que consiguió uno porque no se conocía de fútbol era Cintia Fernández, que agarró uno ahora que era pobre, pero ella vio que jugaba al fútbol y dijo, digo, bueno, consiguieron maridos de plata, con la plata que son los 2000, que es otra plata, ya no son grandes empresarios, son empresarios más chiquitos y políticos. Sí, bueno, ni hablar. Bueno, pero los políticos dejaron de pensar en, no sé, modelos como Francisco de Narváez con Agustina Aylor y empezaron a mirar, no sé, Insaurralde y Jessica Sirio. Se fueron a paparazzi. Entonces digo, en un punto las cirugías estéticas democratizaron la belleza para que otras mujeres accedan a esos lugares de poder. Y las señoras bien, bueno, igual, fíjate, las señoras bien ya no conseguían maridos así y consiguieron igual políticos. Pensemos en Delfinia Frears. Era inimaginable una Frears casada o de novia con Alberto Rodríguez Sá. Pero ya los grandes empresarios, bueno, ya se colocaron ahí más o menos. Y bueno, ahí hubo que empezar a buscar entre políticos
Sí, varias futbolistas. Sí, a mí me llama mucho la atención las parejas de los futbolistas de la actualidad. Yo sigo a todos los jugadores de la Escaloneta y a varias de las mujeres de los jugadores de la Escaloneta. Y salvo 2 excepciones o 3, la mujer del Dibu Martínez y la mujer de Otamendi, el resto parecen sacadas de, no sé, las imprimió una impresora 3D, el mismo tipo de bronceado, el mismo tipo de boca, el mismo tamaño de busto, el mismo estilo de todas hacen gimnasia, son fit, todas tienen la pancita marcada, el labiecito brilloso, el hialurónico, el pelo lacio, o sea, no hay una onda ahí. Las mismas cejas. Las mismas cejas, como que hay un estereotipo recontramarcado que, bueno, que viene a sobreponerse a los estereotipos anteriores de la rubia pechugona, de la Mariana Nanis, digamos, de aquella época. Y después una cosa que a mí me pasó, y tuve que cumplir 40 para que me pasara, es que yo antes era de las personas que decía que someterse a una cirugía voluntaria por una cuestión estética era una locura. Pues no, mi cielo, cambié de opinión, como cambié de opinión de muchas cosas, y estoy dispuesta a hacerme la carita, estoy dispuesta a hacerme todas esas cosas. Yo noté algo, que casi todas las mujeres monas, lindas, clase media estoy hablando, que conozco, todas tienen algo. Una cosita. Una cosita. ¿Sabes? Era, a verte, una tercera. Y aparte otra, es entrar en un buen laburo o tener un buen laburo o un buen marido y el toque ese hacérselo. O sea, si no se lo hacen es porque no está la plata. Sí, total, pero además me parece porque la técnica avanzó. No sé, bueno, sí. Mi abuela a los 68 años entró a un quirófano para hacerse la cara. En la época, en los 90, que la cirugía era una cirugía que estabas 6, 8 horas adentro de un quirófano, te sacaban las bolsas, te hacían la nariz y no sé qué. Hoy son todos toquecitos y yo creo que esa cuestión de ir a un dermatólogo y acostarse y que tiqui, 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 Octavio Majul lo define como un espacio entre la peluquería y la clínica, como que es un lugar indefinido y que te vayas caminando, manejando en tu auto, me parece que facilitó el acceso y el permiso propio al retoque. No es que tenés que ir a un quirófano sí o sí. Lo que pasa es que ahora volvió, te digo que ahora ya volvió al quirófano porque esos toquecitos te sostienen. Pero sí, ahora no, cuando querés hacer algo... Pero la carita de Janina Torre no es un toquecito y no, se fue. No. Digo, volvés a la operación, vuelven a tocarse, vuelven a... Y hay muchas caras que quedan muy naturales. Anne Hathaway, la ves... Ay, está espléndida. Y cuando te entraste todo lo que se hizo, casi no se nota. Sí, gastó $150.000. Digo, sí. Si los Pero hay artistas, ¿viste? Es como que son bueno, tipos pero hay que tener cuidado. Pensá que una de nuestras personajes que más amamos, que es Martha Lynch, sí, se termina suicidando porque entra a un quirófano y le dejan desfigurada. Digo, pensá hoy nadie va a salir desfigurado porque hasta aunque te desfiguren, te pueden retocar otra vez. Te arreglan. Te vuelven a arreglar. Pensemos en Priscilla Presley. Le hicieron una cosa, bueno, bien lo toque como lo contó él. Le pusieron aceite en la cara. Fue un cirujano. Priscilla Presley, la ex mujer de Elvis Presley. Una belleza tremenda. Una muñeca. Belleza siempre. Se empezó a hacer toquecitos que le quedaban bárbaros. Hasta que un día le agarró un cirujano argentino. Y le puso aceite de camión, no sé qué le habrá puesto, y la desfiguró. Fue todo un drama para ella. Ahora vos la ves, y de cómo quedó, mejoró muchísimo. Y vos la ves que está dispuesta a seguir. O sea, digo, ¿qué es lo que nos lleva a eso? Bueno, también decimos, las mujeres están todas locas. Las mujeres están locas o el mercado te lleva a esa locura. Te enloquece. Por eso digo, es mentira. Ay, no, envejece tranquila. Pero, ¿qué sos? Beatrizarlo para envejecer. Y ni siquiera le dejó todo al portero. Tan tranquila no estaba. Y Beatriz tomaba sol. Era una cosa que me volvía loca. Siempre me estaba gustaba bronceada. tomar sol. Algo estético La había vitamina ahí. D. O la coquetería de que el Sí, bronceado era una señora coqueta. Era una señora coqueta. Bueno, vamos a esperar a nuestros invitados para seguir hablando de estas cositas. Dale. Bueno, llegaron nuestros invitados en medio de este ataque de pánico que estoy teniendo en este momento. ¿Cómo? Sí. Octavia Majul, Galia Moldavsky, gracias por venir, por estar con nosotras. Gracias por invitarnos. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Dentro de todo, bien. Nosotras antes de empezar, antes de que llegaran, justo estábamos hablando del miedo a la exposición. A vos no te da, a vos, pero por lo visto no, a nosotros nos cuesta muchísimo. Sería mucho más fácil ser uno de estos Susanos que tenemos acá atrás, Detrás de cámara. Detrás de cámara. La presión que uno siente con la cámara. Y pensaba, ¿sentís que siendo mujeres extra eso o no? A los varones también le pasa lo mismo.
No, a ver, yo digo, para mí son cosas distintas como... Yo no le tengo miedo a la exposición, digamos, son cosas distintas. Una cosa es el miedo a la exposición y otra cosa es el miedo a las represalias, digamos. O sea, a mí la exposición no me da miedo, no es que me pongo nerviosa cuando estoy en un lugar al aire. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante como horizontal según el género, no importa el género. Hay gente que al aire está suelta, con experiencia y sin experiencia. Y hay gente que le pones un micrófono, que es la persona más extrovertida que viste en tu vida, y le ponen un micrófono enfrente y se paraliza. Entonces, en ese sentido, me parece que es bastante, ¿no? Que atraviesa a todos. Es un problema existencial de mi vida la exposición. No tuve redes sociales hasta 2019. O sea, me bajé WhatsApp cuando ganó Macri en 2015 porque necesitaba hablar con alguien. ¿Te hablabas con Macri? No, con mis amigos, un grupo WhatsApp, así como entré en esa lógica. Y en el momento que decidí abrazar más la exposición, que fue mucho más previo a tener más exposición, es medio paradójico, pero o sea, entre 2019 y 2022 como que aproveché para usar Instagram para como burlarme de todo ese personaje previo que había sido, y fue una época de mucha exposición, muy divertida, y para mí había aprendido eso de cierta femineidad. O sea, como que la exposición y el juego de la exposición me parecía más femenino que masculino. Sí, puede ser que haya algo ahí, pero también un poco recogiendo lo que decía Galia, es como, yo no tengo miedo a la exposición, sí a las represalias de la exposición, y hoy es como medio difícil separar esos dos mundos, porque poner el cuerpito, poner la carita, para decir cualquier pelotudez, ¿no? Ni siquiera algo polémico, para que te salte un troll center de gente paga para agredirte, digo, ¿qué pasa con esa indivisión de esos dos momentos? No, o sea, pero para mí hay muchos tipos de exposición que no tienen ese costo. Total. De hecho, yo misma he tenido muchas exposiciones, muchos tipos de exposición y momentos en donde no pagaba ese costo, porque el tipo de exposición hay muchas más cuidadas, hay temáticas que no generan tanta polémica. Es verdad que hoy en día se puede viralizar cualquier cosa y tal, pero hay lugares donde estás más cuidada, hay entornos donde estás más cuidada, hay temáticas que no levantan tanta polémica. Obviamente, cuando hablamos de exposición de opiniones políticas o cualquier opinión de la actualidad, digamos, diagnóstico de la actualidad, porque puede ser política y hay gente que se hace viral por una opinión sobre vínculos, pero es como cualquier declaración de principios, ponele, puede ser polémica. Sí. En ese sentido, sí, el riesgo es muy grande y para mí ahora más que nunca, digamos, no sé si hubo alguna vez en la historia de la comunicación donde el riesgo de hablar haya sido tan alto. No lo recuerdo, no recuerdo un momento así. También no había redes sociales, las redes sociales cambiaron todo, porque se supone que en tu casa vos mirabas televisión, eso sí pasaba. Uno miraba Neustadt para putear a Neustadt. Totalmente. O sea, o sea, no. Es que, Pero puteabas al televisor. Sí, al televisor, no a Neustadt persona. Neustadt. Y había un límite, porque si te lo cruzabas por la calle, la realidad es que tampoco lo puteabas. A lo sumo le pedías un autógrafo, o sea, tremendo. Después de haber dicho de todo de él, decís, ¿y no me firmás para mi abuela, que se llama Doña Rosa? Digo, eso también pasaba. Ahora no, ahora pareciera que está democratizado y hay una crueldad. Porque una cosa es una opinión, pero por ejemplo, subís con tu hijo y ponen, qué gordito tu hijo, qué feo tu hijo. Decís, pero ¿y esto qué? ¿De dónde salió esto? Porque eso sí. Es que sí, o sea, para mí si haces una encuesta a nivel global occidental, las sociedades están más descontentas que contentas. Y si eso va a ser así, el hate va a ser más alto que otra forma de reacción social, yo qué sé. Ahí también se empieza a armar como una división que también las redes sociales después la quiebran un poco, que es entre, creadores y consumidores. Yo creo que la posición del consumidor es mucho más fácil en ese sentido, porque uno se puede casar 2 meses con una cosa, y después putearla y abandonarla, y a los 2 meses con otra, y nada, me parece legítimo también. Es una cagada, porque uno tiene demasiada conciencia de todo. O sea, yo me imagino que Borges no sabía quién era la gente que lo leía, ¿no? Y si hubiera sabido la gente que lo leía, quizás, no sé, hubiera tenido más pudor o algo así, porque obviamente no toda la gente que lea Borges debe ser increíble como Borges. Y no sé, es como un desafío para mí de la época, como un exceso de conciencia sobre absolutamente todo. A mí me cuesta, o sea, no tengo Twitter, no lo uso, o sea, si hubiera pasado por todo lo que pasó ella, me hubiera destruido, o sea, no tengo esa consistencia psicológica, porque prefiero vivir en mi mundo que como afuera. Está bien, lo que pasa es que también ahí hay otro borramiento de las barreras, ¿viste?
Porque en un momento la frase que se decía es, bueno, lo que pasa en las redes, queda en las redes, bueno, es la lógica de las redes y qué sé yo. Si te atacan 2 millones de personas, como a muchas personas nos ha pasado, eso es como la barrera de lo digital se deshace y es como que te afecta a nivel personal. Podés no dormir, podés no comer, te podés deprimir, te podés terminar en un psiquiatra, en una guardia porque te agarra un ataque de pánico y qué sé yo. Entonces, si bien es legítima la de, bueno, opinan sobre las ojeras, sobre el color de pelo, sobre el peinado y qué sé yo, es muy difícil como tener eso tanto a raya. Yo creo que los varones en ese sentido tienen otra barrera de contención. Por ahí me equivoco. ¿En qué sentido? Que pueden separarse más de eso, tienen más herramientas para separarse de eso. Como de la persona al personaje. Sí. Más de persona a personaje, porque a la mina siempre se la juzga, digamos, como, no me quiero poner en abanderada de nada, pero se la juzga como con la doble vara. Parece 678 esto, perdón. Por ahora yo no escuché nada de 678, pero me Conmigo alegro. no, varones. Pero es, claro, un homenaje a Beatriz, A al Beatriz. portero de Beatriz. Bueno, ese chisme es increíble, de la sucesión de Es el mejor la biblioteca de momento. Beatriz Arlo es increíble. Es real. Acá Increíble. bancamos al portero. Sí. Desapareció y dicen que se la cogía. Ah, Qué dato. fuerte, Estamos al estamos aire. hablando de No, Beatriz era Arlo. muy amigo de Rafael. ¿De quién? De Rafael. De la expareja. Sí. Ah, me metí en un quilombo. Claro, él parece que tomaba mate con Rafael. La Con amistad venía Filipelli. por ahí. Ok, a mí hoy a la mañana justo me llegó otro dato, pero la verdad es que no lo confirmé. Ya no se puede chequear. Ok, no. Inchequeable. Igual me parece un momento épico que el último texto de Beatriz sea tan polémico. ¿Cuál es? La cartita esta que escribió. Ah, claro. Yo, Beatriz, le dejo mi gatita y mi... Pero Es genuino, está la gata ahí. yo creo que sí, que Es ser legítimo. todo Beatriz, dijo, me da lo mismo que este departamento, todos mis amigos tienen casa, tienen departamento, son todos privilegiados, voy con el portero que me voy a Es muy hacer mate. bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy Después que bueno. los libros sí se los quede la biblioteca. Pero lo está vendiendo en parque. Un par, ya está. Frenó. Frenó. Bueno, pero tomando el personaje de Beatriz para despersonalizarlo un poco, las polémicas que se le armaron en el último tiempo, cuando ella empezó a acudir a los medios más de circulación masiva, que yo y tiraba sus opiniones, que sus opiniones no eran siempre simpáticas. No fue una señora que trabajó de caerle bien a la gente, sino de opinar y de argumentar espectacularmente lo que a ella le parecía. Para mí las críticas le caían mucho más fuerte a ella que le podían caer a, no sé, Horacio González. Y sí, siempre suena más polémico si lo dice una mujer. ¿Por qué? No sé. No tengo tantas respuestas. Pero siempre suena más polémico. Es como que a veces escuchás el mismo concepto de un varón y de una mujer y lo dice el varón y es tipo, capo, la vi, recontraviste, que yo lo dice una mujer y es tipo, lo que está diciendo. Lo que está, es Qué muy soberbia polémico. que es. ¿Eh? Qué soberbia Soberbia, por supuesto. No llegues a hablar con seguridad de De nada. nada. Siempre blandita, siempre con dudas, siempre escuchando al otro. No hables con seguridad porque eso lo pagás caro, caro. Y menos, no descanses a nadie, no ningunees Claro, a no te hagas la nadie, no cocorita. nada. O tranquila y siempre escuchando lo que quiere decir el resto para ver si vos podés aprender de lo que está diciendo a tu alrededor. Sí. medio fútbol a muerte, Gabriel. Sí. Tal cual. Bueno, eso pasa, a mí me da mucha cosa a veces en los canales de deportes, que todo bien con la ley de cupo, ya me cansé de hablar de la ley de cupo, en contra de la ley de cupo, pero bueno, gracias a la ley de cupo ahora hay chicas en los programas. Entonces hay un panel de 6 chabones, muchos exfutbolistas, señores de 60 años, y una piba en el medio. ¿Eso es por la ley de cupo? ¿No estuvo siempre la piba? Sí, hay la como un piba, cupo así que ella la está piba entre un linda. 8 y un 10, claro. Claro, la como- piba linda. Sí, es la piba linda que la ponen tiene ahí voz de y locutora. que, pobrecita, intenta tirar una opinión sin que la interrumpan, la basureen, la traten de estúpida o le miren No, las tetas. es O sea, es como terrible. una cosa que Suerte. vos decís, El lugar de la mujer en la televisión argentina clásica. Y vos sabés que la primera, justo esta semana me la nombraron por otra cosa, fue Egli Giovanelli, la primera mujer que hablaba de deportes de fútbol en televisión en los 80. Que era una señora de 38, nada que ver con la que trajecito sastro. Yo me acuerdo lo que bueno, no había redes, pero estaba como en polémica en el fútbol, en esos programas. Y yo me acuerdo en mi casa, que a mí me asombraba, porque decía lo mismo que decía otro de los marmotas que estaba ahí. Y mi papá decía, ¿por qué habla ella si no sabe nada? Decía lo mismo que decía otro que gritaba y que no había jugado en su vida. Y después me enteré que terminó siendo la vocera de Zulema Yoma. Muy bueno, el arco. Y está viva. Es ¿Está un viva? notón. es un Egli programón. Giovanelli, ¿sí? Hay que traerla. ¿Sí?
Es clichón, está viva, terminó de prensa y fue de las minas que no podía hablar de fútbol. La primera. Y aparte no era el physique du rol de la chica que conocemos ahora, sino de la periodista. Era como una especie de Fanny Mandelbaum del fútbol. Muy bueno. Era la Fanny Mandelbaum del fútbol. Pero bueno, también cometí el error de hablar como si supiera. Muy Bueno, mal. pero lo que pasa con estas chicas es que además de intentar hablar por lo que saben o no saben, porque también pueden no saber, es como que se las compensa por el lado del físico. Entonces, metámosla ahí, que esté buena, que metámosle un escotazo, unos estiletos, porque no puede ir a hablar de Ginny Remera la piba, porque no la miran, no le prestan, no sé, es como que se arma toda una mezcla de horrores que se suponía que venían a subsanar una situación. Se suponía que venía a arreglar algo eso. Pues Y no, no. mi ciela, para mí es como que... No, amor, retrocedimos unos 7 años, 8 Sí. años, una cosa así. Sí. Igual no sentís que, por ejemplo, vos en particular, o que los medios, quienes intentamos dialogar todavía con los medios tradicionales, quedamos cooptados por eso. Pero después yo veo que, no sé, mujeres que no fueron tapa, o yo Fermina, les va recontra bien en redes. No es que tiene, o sea, le van mejor que a mí y O seguro que sea, a vos, con un contenido 100% feminista, digamos. Lo que pasa es que Solo hay... que no intentan dialogar con Sí. los medios tradicionales o con nadie más. O sea, Es que para mí esa explicación es porque hay nichos para todo, digamos, digamos, sí, en ese sentido hay lugar para literalmente casi cualquier cosa, porque siempre hay como una audiencia, por más chiquita que sea o más grande, que te puede consumir, pero para mí no es lo mismo a formar parte de una estructura de vos decís medios tradicionales, bueno, tenés el streaming, digamos, que no es un medio tradicional y cumple las mismas reglas que los medios tradicionales. lo que pasa es que hay un equívoco con la palabra streaming, porque streaming puede ser, o sea, Blender o gelatina y demás, que evidentemente todavía quieren dialogar y tienen una fantasía de participar de una discusión en la cual están los medios tradicionales y después puede estar Spren o la gente que streamea, pasa en Kik o en Twitch, que nosotros no sabemos ni quiénes son y ganan más plata que cualquiera de nosotros y tienen más seguidores que cualquiera de nosotros. Bueno, pero las que vos nombraste, Yo Fermina o Mujeres que no fueron tampas, también tienen ganas de formar parte de esas conversaciones. No es que no. Claro. Bueno, nosotros, yo fui panelista de Mariana Fabiani 6 meses. Me acuerdo. Y Qué gran momento Datazo, ese, qué datazo. gran momento ese. Y a mí me servía que nadie miraba el programa, entonces yo podía ganar plata. Estaba suelto, muy suelto. Y sí, de hecho después cuando tuve el programa en Vortex me sentí mucho más responsable de lo que hacía y no me quise hacer responsable de eso. No me gustó. No me gustó. Pero fue la chica de Mujeres que no fueron tapa y tuvo un momento horrendo con un abogado, creo que se llamaba Alessandro, no sé. Mauricio Marcelo. Alessandro. Exacto. Mauricio, el de la tele, ¿cómo no? Y- El de la corte. Y ella se fue, o sea, fue un momento bastante feo y, o sea, se tuvo que ir a un corte porque él se puso, o sea, asqueroso y ella también estaba como, o sea, acostumbrada a no lidiar con esa hostilidad. Y nada, y después decidió no volver. En ese sentido, como yo no veo a esa gente decidida a hablar o que dice, yo qué sé, yo creo que si yo mando un mensaje a Pani y Pani me contesta, a mí me gusta, me divierte. Decía, mujeres que fueron, ¿cómo es? Mujeres que No fueron tapa. que no fueron tapa, no le contesta a Pani, al revés, se siente orgullosa de que no le conteste Pani. Sí, pero hay algo también porque voy a decirte algo, todo esto lo que influye termina también influyendo a la hora de tener un peso, porque si no te quedas con tu nicho y termina ganando siempre Milei, o te gana o sea, cuando una discusión entra en el terreno público, creo que ahí se hace mucho más interesante, si no nos quedamos nosotros tres hablando de lo que los tres pensamos y ya está. A mí sí me parece interesante cuando las conversaciones de esos lugares que son de nicho pueden saltar. O sea, que vos vayas a lo de Susana, para mí, vos pensás que nadie te ve en lo de Susana. Pero si mañana te invitara a Yo no Susana. dije lo de Susana, yo recontraría lo de Susana, Digo, sería vos pensás que divertido. Mariana Fabiani no, pero seguro te vio muchísima más gente que quizás no te ve en las redes. No tengas porque esa ninguna señora duda. está en la No casa tengas ninguna planchando. duda. Sí, pero después Y tenés tu discurso le entró mucho más, increíblemente. No, es que yo creo que si tenés que ir a discutir, si vos me preguntás si yo tuviera que ir a poner una posición pública, preferiría toda la vida en un panel como en el de Intrusos. ¿Por qué Marcela Feudal le pegó ese salto? Lo pega porque está en LAM. No, en LAM se hace mucha más política que en toda la televisión. Yo creo que LAM es el programa político del 2025. Wow, qué Tenés declaración. a Janina Latorre, Factos. que te, Janina Latorre que te Sí, baja toda la línea sí, hace bueno. 3 o 4 años que la línea política de este país la baja Janina Latorre. Fuerte. No, pero es Qué cierto, fuerte. lo que está bien, lo que no está mal, lo que está, las discusiones con Los valores. Los valores.
hubo discusiones con feministas que fueron súper interesantes. El día que la mina, ¿te acordás la chica que dijo que un hijo no le podía cambiar la vida? No. Hubo una vez, le invitaron a un stream y con una pobre chica, una santa, que se venían llevando bien, hasta que la chica decide decir que si tenía un hijo no le pensaba cambiar la vida. ¿Para qué? Ah, me acuerdo, sí. Janina Latorre le agarró un ataque Me acuerdo, sí, de sí, sí. responsabilidad. Como que no pensaba cambiar mucho su vida, claro. Y ese ataque de responsabilidad, yo después terminé leyendo toda la cita, pues se recontraviralizó, y lo que yo hago todo el tiempo es ver si son troll o si son personas. La cantidad de personas que ni siquiera votaban ni leímos, o sea, kirchneristas, te diría, que decían, me quiero matar, coincido con Janina. Y yo digo, acá está bajando más una línea política que en cualquier programa político. Sí, obvio, ¿no? Janina tiene opiniones muy fuertes sobre casi todo, digamos, y una mirada del mundo muy marcada. Hay muchas fans, muchas fans mujeres, por encima de todo. Se la recontrabanca ella. Como, ella sí. A mí ¿viste? ese Como una concepto mina que- igual de se la recontrabanca es como, ¿qué significa se la recontrabanca? Dice barbaridades. Que dice y barbaridades no paga como el las co- puede decir un tipo y A ver. pareciera que le chupa un huevo si le tiran un hate. Pareciera. Pasa que tampoco nunca se arma tanto gente contra Janina Latorre. Tiene bastante consenso dentro O sea, de los nació medios. con un hate igual. Pues ella nace con todo el quilombo de Diego Latorre. Sí, claro. O sea, muy meritorio el giro Es de ese anterior, personaje. Es anterior. Ella entra en Instagram y una de las cosas, ella entra en Instagram como la mujer, esto no era otra cara, ¿no? Empieza en Instagram. Y empieza a decir lo que es grasa, lo que no es grasa, lo que es esto, Sí, lo que claro, ¿no? Y tiene el concepto concha seca, que es como todas las minas que no viven como ella, digamos. Categoría Son consideradas sociológica concha seca. Sí. Y yo conozco gente cercana a mí que le encanta el contenido de Janina. Janina Latorre. Igual para mí Janina lo que tiene que es como el principal capital que puedes tener en esta época, que es ser genuino, digamos, o ser transparente, que es como el capital de esta época, como cuando alguien ve que hay alguien del otro lado hablando que es como realmente quién es y que no está todo aparatoso y que no está todo... eso es para mí como el capital de esta época y ella lo encarna como de manera casi salvaje, ¿viste? Entonces, para mí también construye mucho desde ahí, además del hecho de que tiene todo este hype por la idea de que se la banca y de que va para el frente y un montón de cosas. Y tiene mucho poder también. Sí, claro. Para mí tiene mucho poder. O sea, no se le arman tantos quilombos a ella en su contra por lo que ella dice. Tiene como un blindaje, no sé si es porque es muy cercana a Ángel de Brito, y yo antes de meterme con ninguno de los dos me corto un brazo, o sea, ni en pedo me metería ahí, porque tienen mucho poder de fuego, mucho. Eso también te blinda de que, digamos, tengas alguna represalia por las cosas que decís. Para mí ella, como en general, no paga mucho costo por las cosas que dice. Yo un día dije al pasar algo, como dije, bueno, Janina, ¿no? Janina, sí. Janina, pensé en Dharma y Janina, Sí. con G. Dije, con Janina no Y. es la ideal para opinar sobre relaciones. Dije en un momento al pasar. Nani. Y terminó el programa y se me acercó y me dijeron, no hables de Janina. Esto no. No. Como, ¿Qué haces? te va a responder. Yo digo, ¿cómo que me va a responder? Dije una opinión al pasar. Y me hizo mierda y bueno. A mí también me dice mierda Janina. Ah, ¿sí? Ah, Obvio. sí, yo me había olvidado, mira. Obvio, yo pasé por todas. ¿Pasaste por Janina? Por supuesto. Ay, qué suerte que me la Porque me una la vez salvé. dije que, Todo no se recorta, que entonces. la inflación era producto del chusmerío, porque la gente empezaba a chusmear, che, se viene un aumento. Está Era un bien, está bien la chiste, hipótesis, claramente, ¿no? Pero no está Basada mal en la la idea de la hipótesis. especulación Chistazo, traída. Eduardo. Sociológico. Y Chistazo. Buenísimo. ella agarró eso. Ella agarró y dijo, la boluda del día. Ella tiene una sección, por supuesto, muy amigable que se llama La Boluda del Día. Y ese día la boluda esta del día, kirchnerista, no sé qué. Bueno, ese día ligué. Está bien igual. No sé si vieron Mrs. América. ¿Sabes qué no? Mírala, te va a encantar. Es Bueno. como las mujeres de derecha, en medio de la segunda ola feminista, en el momento del pico, se arman contra las feministas. Y cómo es las que sostienen, o sea, no eran una minoría, pero terminan siendo la mayoría y llega Reagan. O sea, el camino a Fin. cómo llegó Reagan. Y es muy interesante, porque son la contracara desde la chismosidad, desde la vecina que se llama, por eso cuando dijiste lo del chisme, digo, uy, esto re va, vos serías un capítulo también de... Mírala.
Y ahí me parece re interesante porque es los agujeros, en un capítulo, obvio hay mucho de fantasía, pero en un capítulo Gloria Steinem, que es una de las... Ah, sí la vi. ¿Te acordás que Sí la dice, vi, van a ver una obra de claro, teatro? sí. Y la mina dice, por esto nos Sí, odian. Porque sí, hay sí, una sí. obra de teatro donde se habla mal del matrimonio. Y Gloria Steinem le dice a las amigas, ¿ves? Por estas cosas nos odian. Digo, agarrás algo que te pasaste 2 pueblos del feminismo, ponele, y con eso te hacen, pero mantequilla, están meses. Pero hay ciudades que se pasaron hace 2 pueblos del feminismo hace 30 años y siguen así y viven bien. Ponele. ¿Cuál? Berlín. Berlín. Pero que Berlín. están... Está pasado en tantas cosas, Berlín. Está Bueno. pasado de Sí, rosca Berlín es todo en como la ir a ciudad. Morocco, pero en una ciudad. Es como No, una Morocco es especie de terrible. El No, Dorado. Morocco es ponele. terrible. Morocco es como El Dorado de día. 6 mujeres por hombre, una cosa así. Berlín es como todo el mundo no binario, más en Claro. ese estilo y no sé, funciona, no es que no funciona. Simplemente a nosotros no nos salió cuando lo intentamos, pero es un fracaso mucho más personal que de proyecto, me parece. No Y sé. porque por eso somos muy latinoamericanos, somos muy telenovela, por eso funciona una Yanina como una malvada, te funciona una heroína buena en un tiempo, que sea alguna que sea buena. Pero en su momento, para mí el feminismo tenía malvadas y malvadas. O sea, para mí no hay un problema con eso. El problema fue un problema económico en este país y que después se llevó o sea, una ideología que en un momento fue la única cara visible que tenía un proyecto que no podía mostrar otra cosa y pagó los costos. Pero no sé si es que se pasaron 2 pueblos. A mí me parece, o sea, realmente bastante injusto cargar. En general, o sea, siento que hay un chivo expiatorio con todo el progresismo en particular, cuando el problema en Argentina es económico. El problema en Argentina es que en 2013 no se quedan empleos genuinos. Después, no hay mucha más discusión que darle. Y esa discusión es interesantísima, la de la economía argentina. Pero bueno, es una discusión que en particular de nuestro lado no tuvimos muchísimas agallas para tenerla. Entonces yo tengo mucho más bronca con el ministro de Economía que con Silvina Frederich. Muy buena la elección de nombre. Ah, con Sabine. A Sabine. Sabrina. Sabina. Sabrina. No, también, además elegiste, pensé que ibas a decir tipo Eli Gómez Alcorta, una ministra. Otro nombre. Ay, no fue a ministra. Sí, pero Eli era la del Seguridad. Ministerio de Seguridad. Mujeres. Claro. Sí, no, igual, yo estoy de acuerdo. Pero también como, ¿no? Pensaba cuando, siempre que se pregunta esa idea de si nos pasamos 2 pueblos o no, y digo, como qué movimiento político mientras está sucediendo se ataja, mientras está sucediendo, digamos, ¿quién hace la autocrítica en tiempo y forma? O sea, la autocrítica siempre viene unos capítulos después, como esa pretensión de que mientras sucedía teníamos que estar al tanto y atajarnos y atajar, digamos, te pasa por encima. Un movimiento como el que fue el feminismo acá, referencia para toda América Latina, Europa. o sea, una locura lo que pasó, o sea, te pasa por encima, tipo, no, o sea, no sé qué movimiento político tuvo como la lucidez, el tiempo, los espacios para decir, che, veamos mientras está sucediendo toda esta locura que nos pasamos en esto, qué sé yo, digo, como que no sé bien por qué se pretende eso, si no se le exige eso, como todos los movimientos políticos en su etapa como de caída miran para atrás y dicen como, bueno, cosas que hice bien, cosas que hice mal, como entonces digo, ¿se pasó 2 pueblos? Sí, no sé, imposible frenar, o sea, imposible no pasarse 2 pueblos, digo, como es como nada, nos pasó por encima a todas, incluso las que en el momento veíamos cosas y marcábamos, qué sé yo, digo, había una agenda mucho más grande que nosotras, había algo que estaba sucediendo muy grande, no es tan fácil esa idea de como tener la conciencia y la conciencia histórica de lo que está sucediendo y decir como, bueno, esto sí nos pasamos y entonces lo que va a pasar, digo, como... Creo que es medio injusto y que no se le exige eso a ningún otro movimiento político y que de hecho ningún otro movimiento político lo hace. Todos terminan y dicen, ok, miremos para atrás lo que Igual- pasó. Y además hoy da la sensación de que pasarse 2 pueblos es lo que te conviene. O sea, mirá cuántos pueblos se pasó. O sea, Claro. Y de hecho hoy el kirchnerismo está repreguntándose si no tiene que radicalizarse de vuelta. Que de hecho, antes de lo que se pasó en 2 pueblos, habían sido el propio kirchnerismo. Yo ahí estaba votando a Wiener, así que no me puedo hacer cargo, pero... Muy bueno. No, terrible, sí, bueno, pero así somos. ¿Votaste a Wiener? 2011, sí. Y bueno, hice lo Contrapelo de todo. Hice lo que pude, ¿qué quieren que haga? No, pero sí me parece No, pero digo, interesante en eso. esa época había scratches y esos scratches son previos al feminismo. No es que el scratch nació con el feminismo tampoco. No, claro. Nació en otra época y con otros fines. No, pero Lo escrachar a los genocidas. lo pensaba por lo que decías de la economía que no crecemos de 2013, que en realidad de 2012 empezó todo esto, pero digo, la contracara y el reclamo, cuando se hacen reclamos políticos y el problema es la economía, es que sí había algo de cierta hipocresía
hipocresía, donde eso sí se sentía afuera. Yo que laburé siempre en 11, en esos lugares. Yo te digo algo, el divorcio con el kirchnerismo empezó en el 2012. O sea, se ganó Sí, con el claro. 54% y en marzo, después de 11, o sea, yo siempre trabajé en el sector privado y en un lugar como 11, donde ves de todo. Donde hablas con comerciantes que la acababan de votar, o sea, hacía 15 minutos y ya se estaban quejando por algo. Ni te cuento con el cepo y con esas cosas. Porque siempre es la economía, es verdad. Pero a su vez viene la hipocresía. Es decir, vos lo decís porque vos trabajás en la subsecretaría de vení, tirame la goma, porque también pasaba eso. Vení, tirame la Claro. goma. Digo, siempre pasaba eso. El que lo defendía es del Estado, el que trabaja en el Estado tiene tal privilegio. Todo eso empezó. Es que eso sucede también. Entonces, terminó concatenándose todo. Sí. Entonces, feminismo es igual a estatales, no importa, porque eso es lo que es como un gran Janina Latorrismo lo que se hace, porque la gente común hace Janina Latorrismo. Eso digo, por eso funciona ella. Ella te agarra. Galia dijo esto que es una boluda, está de novia con vos que vos sos un estatal y ella ya está, te armó todo un cuadro de situación que después andé y defendete. Y en eso es muy como de vecina chismosa, y digo, ahí es donde la política debería entender que vivimos en un país de chismosos. Absolutamente. Es que la vecina chismosa, la ama de casa chismosa, es la red feminista que se ignoró durante la última ola del feminismo. Es la red que ignoraron, discriminaron, no escucharon, no le dieron pelota. Cierto sector las trataba de brutas e iletradas, como se sigue tratando, digamos, a gran parte de las clases populares. Entonces, no podés subestimar a las minas que le ponen el cuerpo todos los putos días para sostener sobre sus lomos, sin recibir un centavo, el capitalismo. Porque el capitalismo funciona porque hay gente que se queda en la casa lavando los platos, cuidando a los pibes, haciendo la cama y yendo a hacer los mandados. Digo, en ese sentido, me pongo reiterativa, es mi objeto de estudio. Margaret Thatcher la vio. Claro. La vio y dijo, yo sé cuánto vale el litro de leche, yo sé lo que vale hacer esta torta, yo sé lo que vale. La mina hacía campañas yendo a comprar a los almacenes para medir la inflación y qué sé yo. Entonces, siento que hubo como una parte de mirar hacia otro lado o de retomar ciertas ideas que venían de afuera y de ignorar a nuestras amas de casa, que además fueron reconocidas por el Estado en este país y en muchos lugares del mundo no. Dándole la espalda. Creo que por ahí Janina Latorre es como un poco, bueno, la vocera o un emblema del programa, no solamente que miran las señoras, sino es como una de ellas también, ¿no? Como una de ellas que, bueno, debe vivir en No, y no es Nordelta, solo qué para sé yo. señoras, yo conozco gente Pibas, de mi edad, sí, pibas total. que Señoras, les le estoy encanta, y les encanta y todas te dicen lo mismo, porque va al frente, porque se la banca, porque dice la verdad, no sé, como hay algo de ese capital que tiene ella de ser, no sé, medio impune a la hora de contestar, hablar, de sí. contestar, qué sé yo, que también es muy argentino para mí, como es un capital muy argentino, como Sí. bancársela, ir al frente, no bajarse en las discusiones. Ella encarna algo para mí muy, muy argentino y eso, y yo no lo veo solo en las señoras. O sea, conozco mucha gente de mi edad que le encanta, gente que incluso no te lo esperarías, ¿viste? Como Claro. que medio como no te esperarías, pero Janina Latorre le gusta. Bueno, Sí, de repente podés, una señora que maneja una olla popular puede tener el mismo tipo de contestaciones y decir, esta conchuda que Obvio. llegó tarde y me cagó ahora, no sé qué. O sea, es el mismo léxico, es como, hay algo ahí, me parece, que a lo que se le dio la espalda, ¿no? Para mí son muy culposas. No sé. Ah, O sea, eso realmente seguro, lo siento. Eso seguro. O sea, Eso, como ni dice hablar. esa, Es que más le dieron la espalda. No fueron ustedes quienes le dieron la espalda. No voy a hacer, no estoy diciendo que No, sé no, si- no, digo, no sé. la economía, coincido con vos, si la economía en este momento hubiera volado en el 2016, esta conversación no la tenemos. Porque cuando vos fíjate lo que está pasando en este momento con el dólar planchado. Vamos a estrolarnos, pero en este momento se está yendo más dólares por viaje. O sea, el que en este momento está agarrando la valija y se está yendo al Mundial de Clubes a ver a equipos que no sé, Benfica, yo no sabía que existía. ¿Vos te crees que Pablito tiene- Aymar juega en Benfica, ¿no? No sé ni Buen quién equipo. es, lo que estoy diciendo es Pablito esto. Aymar, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, bueno. Pablito Aymar, sí me lo crucé hace poco en Palermo, una vez con la hija, pero digo, no importa. ¿Con la hija? Sí, con una hija, tiene una hija. Como una hija. Tiene como una hija, sí. Me sorprendió porque yo siempre lo vi chiquito. Digo, en este momento hay un montón de gente que no tiene ninguna culpa y está sacando dólares cuando nos necesitamos. Digo, en este momento se cree, hay una parte de la sociedad que cree que la economía vuela. sí.
Y no tienen ninguna culpa. Y en un tiempo se van a hacer una autocrítica de lo que estuvieron haciendo. Estoy segura que va a haber un programa como este donde va a estar Lilia Limón y todos Pasaste haciendo dos pueblos, Lilia, le vamos a decir. ¿No te parece que No, pasaste ellas dos se van a hacer la pueblos? autocrítica, vamos a estar ellas sentadas, Juliana Santillán. Nos Muy pasamos 3 pueblos. van a Leila decir. Giani Qué diciendo, vergüenza. haciendo bailecitos. Vos tenés menos culpa, vos sentís que no. Vos Pero- pensás que es la economía solamente. Yo creo que, o sea, el kirchnerismo a partir de 2012-2013, que puede coincidir un poco con el gobierno de Cristina, empezó a tener una perspectiva mucho más ideológica con algunas cosas y después mucho miedo. O sea, nosotros nunca quisimos pensar la reforma laboral. Nunca la quisimos pensar, era una mala palabra. Y yo hablaba con mis amigos militantes y era como, bueno, no se puede pensar. O sea, era neoliberal. O sea, todo era neoliberal. Sí, o Y- hacerle el juego de la derecha. Exacto. Y de repente había todo un sector de una Argentina que todavía sigue existiendo, que es muy interesante y es muy potente, que nosotros, por estar obsesionados con la dicotomía campo-industria, no la veíamos. O sea, Argentina es pionera en, yo no entiendo un carajo, ¿no? Pero en criptomonedas, en programación, todo eso, la Argentina es, pero vanguardia global. Y eso nunca intentamos interpelar a esa gente, que en muchos casos es literalmente opuesta al militante político clásico kirchnerista. Digamos, un programador no puede hablar en público, o sea, no le sale, no le gusta. Y lo único que hace un militante político bien es hablar bien en público. Claro. Y esa gente empezó a dejarse, o sea, a dejar de estar interpelada. Y sí, esto que ustedes mencionaban antes, del hecho de que hay una élite política que a partir de cierto momento, por tener acceso a guita, empezó a dejar de sentir lo que le pasaba a la mayor parte de la gente. O sea, yo tuve una beca del Estado para hacer un doctorado hasta el año 2022. Apenas terminé, o sea, perdí la beca, o sea, se terminó y no gané la siguiente, empecé a tener como una distancia experiencial con mis restos de mis compañeros que estaban adentro de ese sistema y yo todo lo empecé a vivir con más ansiedad, porque no tenía plata, porque, o sea, siendo una persona que venía de un doctorado en ciencias sociales, tenía que valerme en el mercado privado, ahí es donde, o sea, soy 6 meses panelista y y después cobrando 400 lucas por mes en Vorterix para trabajar de lunes a viernes. Y dije, claro, no llego a fin de mes, estoy ansioso, tengo más violencia en el cuerpo, porque la realidad me da violencia constantemente, no tengo paciencia. O sea, y ahí empieza esta cosa medio mileísta en la cual uno cuando no tiene paciencia frente a otra persona que tiene un privilegio, en un contexto, un privilegio que para mí sería un derecho, digamos, o algo que Sí, sería sí, mejor sí, que, algo se, que sí. se universalice, pero a Sí. mí ya me agarra una bronca y no tengo empatía con esa persona porque quizá cobra un salario de $1.000.000 por mes vía el Estado. Y eso sí te empieza a hacer una distorsión de las percepciones que hizo que la persona que mejor interprete a la Argentina en el año 2023 fuera Milei, que era la persona más rota de todas. Y quizá Argentina estaba mucho más rota de lo que las élites políticas Está estaban. llena de rotos, Sí. digamos. Y ahí es donde esto que decía Galia de que, o sea, para mí representar solo se logra si uno se hace cargo de quién es. O sea, esto sí, vos decías de Yanina, de que ella era honesta o genuina. Y como Cristina es honesta, genuina, y eso es representar. Y bueno, y la mayor parte de Argentina estaba rota y la representó una persona rota. Sí, sí, absolutamente. Ay, yo también coincido, ¿no? Porque nos Ay, quedamos nos muy callamos los tres. todos. Aplaudimos. Aplausos No, cerrado. pero es cierto el tema de estar rotos y nos empezamos a romper y que lo de la reforma laboral era un temazo. Era un temazo. Siguen estando vetados muchos de esos temas, ¿eh? No te creas que ahora están No, habilitados. obvio. No, y además es terrible porque de repente aparece Moreno, que a mí me parece muy interesante porque introduce el problema de la economía y de la nación, pero después del plano de vista, o sea, del punto de vista económico, como que pareciera que la única resistencia posible que hay al mileísmo es como el industrialismo trampista, ¿no? Entonces ahí va como la rima una trampa, ¿no? Claro. Porque, o sea, yo creo que se puede hacer convivir el industrialismo con una economía, o sea, con una industria creativa, artística, con una economía hasta... bueno, yo vengo insistiendo hace bastante que Argentina debería exportar porro. O sea, es gracioso, pero no lo es. O sea, quizá la OMC no lo permite, pero eso sería como... eso tendría como ese nivel de vanguardia que tiene Milei, de que para mí es hermosa y preciosa, que es una persona que se anima a hacer las cosas. E incluso anima a posicionar a Argentina a un nivel de vanguardia mundial. O sea, Argentina es la vanguardia del anarcocapitalismo en este momento. O sea, nadie se atreve a decir nada como Milei en ninguna parte del mundo. O sea, a defender los monopolios empresarios no hay nadie dispuesto a hacerlo. Y nosotros no nos animamos a salvar al mundo. Y la verdad es que Argentina tiene que salvar al mundo, porque Europa se cae a pedazos, Estados Unidos se cae a pedazos. Yo qué sé. Sí, en el mapita quedamos fuera de la onda de expansión de las bombas nucleares, ¿viste? Como que quedamos acá, Uruguay, un pedazo de Chile.
Estamos ahí. Hasta que nos A la salvo. tiran a nosotros. Sí, obvio, hasta que quedamos pegados en alguna porquería por algún comentario desafortunado de este señor vanguardista. Y sí. Demasiada vanguardia. Demasiada Y eso es vanguardia para la que Argentina podemos igual. soportar. La vanguardia es Argentina. No, pero bueno, yo creo que este arrojo y esta transparencia del presidente tienen que ver con sus características personales. O Bueno, sea, él puede ir Aunque tan para quisiera, adelante. no podría ser de otra manera. No podría Claro. hacerlo de otra forma. No podría. Pero es una época medio neurodivergente. O sea, en el sentido de que las redes sociales premian el cringe y Está bien, pero es como O sea, que yo yo tengo- ahora me brote y termine cagando arriba de la mesa. Y bueno, boludo. sería increíble Tipo, para... Bueno, O sea, mañana te felicitarían por parte de Vinos por el Desarrollo. viral total. Sería. Sí. Lloverían los auspiciantes. Eh, Haggis. Yo qué sé. Sí, bueno, qué sé yo. Sí, Una época mucha complicada. vanguardia, mucho sí, pero me parece que necesitaríamos un poco de calma. Creo que estamos todos buscando un poco de calma. O sea, no sé cuánto aguantamos. O sea, es verdad Sí, que estamos todos es verdad. hiper, mega ansiosos. Vos dijiste recién algo que es la paciencia. Cuando vos tenés 4 laburos y no te alcanza, y sí, te estás brotado. Yo lo noto. Yo creo que este país no va a estallar. ¿Viste? Todo el mundo dice el estallido. No va a ¿Cuándo haber ningún estalla? ¿Cuándo estallido. estalla? Va a haber un colapso. Va a haber un me parece. colapso. Si todo el mundo tiene dos, vos vas en el subte y te das cuenta que hay 2 personas y no te dejan sentar porque van en su mundo. Y en otro momento te enojás y ahora decís correte porque te das cuenta que en su mundo, por ese momento están descansando entre un trabajo y otro. Digo, eso nunca nos pasó. O sea, tenemos todos 3 trabajos, 2 trabajos. ¿Conocen a una persona que con un solo trabajo y se vaya a la casa el viernes A las las 5 5 de la tarde? Y dice adiós. Y que dice, no te atiende el teléfono hasta el Ay, lunes. ay, ay. No existe. No. Es un sábado a las 3 de la tarde y uno te dice, che, tenemos invitado a Marta. Vos decías, uy, no quería enterarme que iba a venir Marta, me quería enterar el lunes. Digo, bueno, ¿cómo te llevas con eso, con estar 24 horas conectada? Trabajando 24 Sí. horas, muy acostumbrada. Los que trabajamos en los medios siempre tuvimos 3 trabajos. O sea, ¿Siempre yo de que trabajaste tengo en los 20 medios? años, sí. Entré a los 20 y nunca más me fui. ¿Cuánto ¿Cómo tenés? entraste? 30. ¿Cómo entraste? a 10 la años media? en medios. Sí. ¿Cómo entré? Estaba estudiando en TEA periodismo y una profesora me recomendó para un portal de noticias políticas. Se llamaba Política Argentina. Para escribir. Uf, Para escribir. Full rosca. Full opereta. Sí, Ahí sí. aprendí todo. Todo sí, cirugía. Me encanta. Sí, y arranqué como redactora y me aburría mucho. Entonces les propuse a mis jefes hacer un programa de radio en una radio online y que ellos me dejaran a mí usar el nombre del portal y yo a cambio hacía notas con políticos que ellos las podían reproducir en el canal, en el portal. Y ahí empecé a aprender a hacer radio y bueno, un día, y todo eso ahí, viste, entras en la red, un día te recomendaron acá, y siempre tuve 3 trabajos, siempre. El laburo en periodismo Es un trabajo permanente. muy mal pago. Sí, y además yo fui productora de toda mi vida, o sea que peor pago aún. O sea, siempre. Nunca tuve un solo trabajo. Y claro, y Ahora es vos lo más sos- cercano que tengo a tener un solo trabajo. Pero igual no es un solo trabajo. Me impresiona TEA, porque siempre te decían de entrar a TEA porque TEA es el lugar de las conexiones. O sea, TEA competía con comunicación social y los que seguían comunicación social No, eran... es terrible. La gente que está en comunicación social y dice, todos no, te- quiero ser periodista deportivo. No lo hagas. Y después están así estudiando SACIUR de toda su vida. ¿no? Claro. Y lo primero que te decían es, en TEA vas a tener seguro de trabajo. Por las conexiones, por esto, y bueno, sí. Hay Yo mucha cuando TEA. yo entré a TEA se había desarmado mucho de eso, como que en una época había como ¿Año? pasantías. Y yo entré en el 2013. Sí, claro. Había una época como, yo tenía como el mito de que había como pasantías y con Clarín y con Página 12. Yo en esa época por supuesto quería escribir en Página 12, que era el objetivo de todos los progresistas jóvenes. Y para cuando yo entré eso ya se había desarmado. No existían las pasantías, no existía nada. Existía, como existe al día de hoy en los medios, el boca a boca y bueno, eso, un profesor con el que Tenés una onda. tenés sí. una onda o no sé, pegaste afinidad. También está mal que diga esto, pero la verdad es que en TEA, al ser un terciario, sucede un fenómeno que es que mucha gente que no sabe qué quiere estudiar dice voy a un terciario que mamá y papá van a estar tranquilos. Entonces no era tan difícil destacarse en TEA. O sea, el 90% de los alumnos no querían estar ahí o no les interesaba el periodismo o no sé, para que te des una idea, conversaciones que yo tenía, una vez nos dieron un texto para leer que no era habitual porque es una facultad muy práctica. Y una alumna le dijo a la docente, si quisiera leer un texto, iría a la UBA, le dijo.
¿Entendés? Como para que entendamos también un poco el panorama, por lo menos en el primer año. Después, a partir del segundo o tercero, bueno, hay como un darwinismo ahí que Sí, sucede. va dejando en el camino. Pero había mucha gente que no le interesaba el periodismo. Y nos reconocíamos entre nosotros los que realmente estábamos como sobregirados, de rock. Nos gustaba todo eso. Entonces, bueno, también ahí me parece que hubo eso, que hubo como la mayoría de la gente con la que yo cursé nunca más supe nada de su vida en los medios. Sí, medio como para cumplir con un estudio terciario. Total. Y también como, el programa pasado creo que decías que en un momento el periodismo fue como la profesión de moda. Como que todo el mundo tenía ¿Sí? como una cosa con el periodismo. Bueno, yo fui adolescente en los 90 y recuerdo que acompañé al Claro, novio. bueno, tiene sentido. Claro. Yo fui a estudiar a la charla de comunicación, estaba en quinto año y fui a la charla de comunicación social en el año 91. Me faltaba para terminar, fui con 2 amigas. Y éramos 1000 en la charla que estaba dando Carlos Campolongo. Ay, Muy bueno. mi marido le falta rendir con Carlos Campolongo Bueno, para Carlos recibirse de Campolongo. comunicación social. Carlos Campolongo, Campolongo. no lo aprobaste y ahora tiene Bueno, que meter estaría ahí con Diego conmigo. Éramos 1000 en comunicación social, 200 en psicología y 50 en Claro. sociología. Y Campolongo no me lo vio más que dijo, la verdad que no sé para qué están todos acá porque no va a haber trabajo para todos ustedes. No entran todos. No entran. Y yo fui con 2 amigas que no Copado. estaban muy convencidas. Y a mí me convenció. Yo no estudié comunicación social y ellas entraron. Y yo ahí sí probé con TEA y lo acompañé al novio de una amiga y también. Él iba porque los padres le pagaban Había mucho. y tenía que estudiar algo. Era eso o andar a trabajar. Y trabajar Estudiaba, no quería. laburá. Y Obvio. yo me fui a laburar. Dije, chicos, basta, no quiero seguir con todos ustedes vagueando, yo me voy a trabajar. Y nada, bueno, ellos siguieron. Las de comunicación terminaron este año recién. Muy bueno. Pero bueno, los 90 era la carrera. Bueno, también había un tipo de periodismo como, ¿no? Página, Al que- tope de gama era página. No, hay un periodismo de investigación, Está y esa periodistas ficción que del héroe, viajaban, como- claro, y Uy. periodistas escritores que te escribían unas crónicas que vos decías, Unas firmas o sea, impresionantes. quiero ser García Márquez. ¿entendés? Página 12 Como- tenías el radar, que era la Biblia. O sea, Ah, vos agarrabas obvio. página 12 y tenías Fresa. Los libros de la época eran solo políticos, lo pensaba. Ahora se estrenan Menem. Menem debe estar inspirado en El jefe de Gabriela Cerruti. Robo para la corona, Los dueños de la Argentina. O sea, vos no podías tener una biblioteca hasta con pizza con champán. Lo que pasa es que hay un resabio de... O sea, primero la figura del escritor, ¿no? Como que en los 70 el periodismo y el escritor eran figuras muy parecidas porque el periodismo era predominantemente gráfico y en los 90 igual opera justo ahí la mediatización, porque es donde aparece la televisión en serio acá en Argentina en los 90. Y eso fue rompiendo ese mito y nosotros ya nos toca una época donde el periodismo es... El Paco, ya les tocó. Y sí, o sea, ya conseguir una exclusiva es una fantasía, o sea, todo el mundo en Twitter ya está todo dado. O sea, a mí me cuesta, a ver, para poner un ejemplo, me acuerdo mucho en la editorial de La Nación del año 2022, cuando Argentina ganó el Mundial, que en función del presunto caos que había sido que los jugadores no hayan llegado a donde tenían que llegar, hizo como que esa manifestación había sido un síntoma de la debacle populista argentina que se coronaba con el Papu Gómez tirando euros de la... La barbarie. Claro. sí. Y hoy uno lo que sabe es que todo el periodismo es como el punto de vista del medio, de escritor. Entonces ahí evidentemente habrá el prejuicio de quien escribía. A mí no me cuesta es comerme la ficción de que, bueno, yo estoy describiendo la realidad argentina. No, yo no estoy describiendo la realidad argentina. Lo único que hay es una lucha entre opiniones que se movilizan como algorítmicamente. Te pagan poca plata por hacer eso. Hay mucha gente haciéndolo gratis. No, me corrí. O sea, no, y sí, no, Te corriste es del que no vas a mundo ser del rentable periodismo. nunca, no. No, es más, yo, o sea, yo venía de filosofía, mi prejuicio, o sea, no es que quería ser un escritor, quería ser un filósofo. No, o sea, después fue cuando empecé a hacer stream, que empezaron a decir streamer, en el único momento dije donde preferí que me digan periodista, antes que streamer, ¿entendés? Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. 6 meses y senté a yo. 6 centavos vos también. Bien. Y renunciaste, dijiste. Es que sí, ya fue. sí, no era mío. Pero es cierto también que en los 90, que es el momento de la cumbre de todo esto, pero que igual tuvo sus hijos. Cuando uno mira hoy
el streaming, ¿no? Pues es todo es hijo de los 90, para bien, yo no lo estoy criticando, digo, bueno, es el tiempo que corre, pero uno ve tal cosa, decís, esto se parece a Pergolini, ves tal otra y esto se parece a tal otro, y no está mal, y lo que está pasando en los streaming que más se ven, que se parecen a la tele, y también me parece que está bien, si la tele nuestra era muy buena. Yo soy re defensora de la tele, a mí me encanta la tele. Más, lamento que no haya más ficción. No, son los hijos de puta. O sea, la tele es. No, o sea, realmente. La tele es así ahora. No, la tele, el peak performance de la tele es moralmente horrendo. No, o sea, yo te la voy a defender a gente muerte. yendo a buscar a la villa a personas para ir a reality sobre estos que eran tipo medio 6 de la tarde, Canal 9, como a ver si salimos entre nosotros, o exparejas que tienen que resolver un conflicto. Acá tenemos un invitado que no vino, que va a venir, que fue a actuar de un ex marido que había dejado a la mujer para casarse con una enfermera. Muy bueno. Diego Baue hizo de extra. Es que era todo ficción. Pero era. Yo te estoy hablando de un programa de reality. A mí me ofrecieron hacer eso. ¿Viste? En un grupo de producción mandaron, tipo, necesitamos para el show del problema. Ese programa. Yo también tengo un amigo que fue al show del problema. Ay, programón. Programón. Para quedar porque era increíble. Programón. Pará, pero ¿de qué consta el show del problema? El show del problema estaba, ¿cómo se llama? Nico Magaldi lo conducía. Uf. El Nico Magaldi, Tinelli que primer no fue. heredero de Tinelli, claro. El Tinelli que no fue. Pero no hay heredero de Tinelli. No hay heredero de Nico Quieto. No hay. ¿Quién? Nico Quieto. no. Nico Quieto. Rebord es más parecido a Tinelli que Nico. Ninguno de ellos. O sea, Spren está llevando seguita así mientras nosotros pensamos. Estás obsesionado con Spren, que además le decís Sí. Spren, es Sprin. Bueno, es que no lo sé. No lo Es consumo, más lindo de se todo, nota que puede no te es ser. natural el No, consumo de Sprin. No, lo que pasa es que Spren hace. No, paren, pero sí voy a decir Uy, algo. pero- La tele era buena. Vos también estás hablando de la tele. La tele siempre fue buena. Tenía muchos recursos. La tele en los 90 pudo conciliar muchos recursos en pocas manos. Y así hace cosas y increíbles. tenía televisión con muy poca guita que era muy buena. ¿Pero qué? Yo O me sea, quiero los rompeportones casar y- no lo veía nadie. Pará, no te metas con Diego Capusotto no lo veía nadie. Eso es 2000. Rompeportones lo criticamos mucho, a mí no me gusta, a ella le gustaba, a mí no me gusta, pero lo veía mucha Dana gente. Fleiser, boludo, No una tengo ni idea. institución Igual, de hablo la de concha. cosas que no sé cómo es Spren. Por Aprendiz favor. otra vez. Porque soy hombre. Pero por ejemplo, yo me quiero casar y yo lo haría, yo lo volvería a hacer. Obvio. Es un programón, tenés que buscarlo. O sea, ¿Te acordás de Cupido, Roberto boluda? Galán llevaba gente de verdad. Todos, de verdad, todos. Y me acuerdo que le preguntaba, ¿usted es propietario? Ese era un Ay. valorazo. Amo, Eran amo. dos acá, Gran tres acá, pregunta. tres acá, y era, Fuck Tinder. ¿sos propietario? Y vos decías que sí, ya, viste, como las tres señoras. No, y usted jubilado era otra, que estaba muy bien. bueno. Estaba bien, Si Julián. cobra la mínima, si no. Claro, como- pregunta. Y las señoras y los señores se casaban, se conocían, salían, tomaban algo. Eso hoy para mí termina en el modelo coreano. ¿El modelo coreano? Coreano. ¿Cuál es? Producción en masa de estrellas TikTok. Y que después se suicidan. como Total. que salen Obvio, con es como el suicidio. modelo Bueno. Backstreet Boys, pero llevado a la Sí, enésima sí. potencia. Eso es raro. Pero es así. O sea, si uno. O sea. Spren. Igual yo quiero decir, Spren, que yo resisto mucho a la idea de que el streaming es la nueva tele. No porque no haya formatos que aspiren a hacer eso, sino porque hay la gran mayoría. Los streamings más vistos son formatos conversacionales, mucho más parecidos a la radio que a la tele. Claro. Ah, O sea, hay un ADN de la cosa conversacional de radio que está muy presente. De hecho, muchos de ellos vienen de la radio, literalmente. Entonces, digo, para mí es como, yo no estoy de acuerdo con la idea de que es la nueva tele. Sí, hay algunos, digamos, Rebord, por ejemplo, le gusta mucho más la tele, en plan, aposta mucho a la producción audiovisual o a cosas de espectacularidad. Pero pues, tipo, el programa Occhiato, que es el más escuchado de todo el streaming, son 4 personas dialogando. Punto. Fin. No es que están aspirando mucho más y también tiene que ver para mí con la tradición argentina, con la radio. Y Podría con- ser radio, digamos. Podría ser perfectamente radio. Es streaming porque, bueno, en el caso de Occhiato, porque él decidió hacer eso en su momento, pero hoy porque es la plataforma que más accesible, digamos, si sos una persona nueva en los medios para entrar, como que la radio y la tele en general son mucho más difíciles, y el streaming hay mucho, 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 y además no necesitas tanto para hacerlo. Entonces, bueno, eso lo volvió mucho más accesible, pero ¿Sabes por para qué mí no es Es un tele. peligro eso. Pero ¿sabes Sí. por qué lo veo más como tele? Porque hay algo en el programa de Occhiato que está bien o mal, me da lo mismo, digo, o me pasa con algunos programas
que es un más hablemos sin saber, que es muy de la tele. La radio, o por lo menos las personas que son más grandes que escucharon radio, vos tenías a Antonio Carrizo que no te iba a mandar cualquier cosa, o la Rea que estuvo hasta hace 3 años. Digo, la radio tenía una cosa de más formalidad. Sí, pero para mí ellos son más herederos de la Metro que de eso. Ellos son herederos de Metro. Sí, claro. De esa parece radio. un mix, porque hay momentos que son polémica en el bar con mujeres. Sí. Pero están, esa cosa, tiran un tema y están ahí, y pueden estar horas, que era polémica en el bar. Por eso polémica en el bar tenía 60 puntos de rating, pero son 5 tipos, el primero, el de los... o sea, no, el primero no, el primero entero no, porque yo no lo llegué a ver. Pero bueno, el primero que no llegué a ver, que hay segmentos chiquititos, donde está Fidel Pinto hablando del dólar, a mí me parece una joya. Y en el segundo, que es durante la dictadura, que después pasa y llega la democracia, que es cuando está Porcel, Altavista... Eran 4 actores hablando todo el tiempo de cualquier cosa. Y tenía 60 puntos de rating. Yo creo que a la gente le fascina ver gente hablar. Obvio. O sea, Eso para mí también es una tradición larguísima de tipo los locos de la azotea en adelante. O sea, 4 personas hablando de un tema. Fascinante, por supuesto. Y más si son personalidades distintas. O sea, a mí me sigue resultando interesante si tenés distintas personalidades en una mesa abordando un tema, como la idea de representar como distintas posiciones, a mí me sigue resultando como un formato muy atractivo. Y además, también como, yo en eso me pongo como muy fundamentalista también porque ya laburé muchos tipos de programas, formatos, conductores. Los grandes temas de la humanidad son 4. O sea, ay, sí. el amor, el dinero. El dinero, sí, la muerte y uno más, y dejá de contar, y todos son derivaciones de eso. Total. Digamos, todas ¿Sexo son entra derivaciones dentro de del eso. amor? Sí. Sí. Son 3. No. En literatura se dice que son estos 3. Listo. Y dentro de eso entra la envidia, el celo, todo lo humano. O sea, Lo si acá- humano, los vínculos humanos, la interacción humana en todas sus formas, a todo el mundo le apasiona hablar de eso, básicamente porque es la experiencia más universal que va a vivir nadie nunca jamás. Pero nada, como que al final del día vas al programa de Oquieto, vas al programa de Miguel Granados, o vas al programa de 10 personas hablando, y las temáticas son, en sus derivaciones, las mismas. Bueno, lo que pasa en la vida real. Vos estás laburando, yo laburaba, tenía un local de ropa y estaba, o sea, a veces yo estaba haciendo una cosa y escuchaba a las 3 3 vendedoras y rondaba en si te alcanza la guita, qué te compraste, si fuiste a la peluquería y qué pasó con tu novio. Lo dejaste, ya volvió, fuiste, no sé, todas las derivaciones Además, de lo que... yo me junto con mis amigas y es como, ¿cómo está tu laburo? ¿Cómo está tu está situación tu- sentimental? ¿Cómo venís de guita? Lo que Y después hablamos hablamos antes. un poco del país, Ah, pero también. no tanto, No porque tanto. nos deprime. Como que es como, uy, qué bajón el país, uy, sí, qué bajón el país, uy, sí, bueno. Ay, me deprime mi ley, a mí también me deprime mi ley. Fin. Sí, como que me parece que hay una búsqueda de salir de la pepa en la que entramos cuando ganó Milei. Yo entiendo, o sea, es una cosa tan estridente y tan un efecto pepa anarcocapitalista, como que cuánto tiempo se puede sostener esa locura, por ponerle una palabra, que es lo que decías vos, no va a venir un estallido, va a venir tipo un colapso, bueno, vas a caer de repente de ese efecto en algún momento. ¿Cuál sería la diferencia entre estallido y colapso? Y Pepa. Para mí el colapso es un derretimiento. Es como que nos vamos a derretir. Como de a es mucho más poco. lento, digamos. Sí, Una lento. larga agonía. Y de hecho, por ahí esto es parte del derretimiento. Esto es parte de... Sí, el Cuando lo programa, miremos en tipo ir y retrospectiva. tomarse el subte y estar así, como bueno, por ahí nos estamos derritiendo y no nos estamos dando cuenta, como Muy esa bueno. vela que está prendida ahí. Sí, yo soy muy de esa línea, o sea, pero bueno, soy muy pesimista, qué sé yo. Yo también, Hay gente pero- que es muy optimista. Yo no. Y es muy lindo escuchar gente optimista. Son, Octavio parece que es optimista. Yo soy suboptimista. Qué bueno. Lo Es tengo tatuado acá. Suboptimista. Suboptimista. ¿Qué quiere decir suboptimista? No, es una delincuencia. ¿Qué significa? No, es que para mí el optimismo es un reverso del pesimismo y son dos idealismos. Como la vida siempre, o sea, nunca es ni el ideal ni es una mierda. no. Entonces, ubican todo esto de Alan de Turing, no sé si lo pronuncio bien ahora que... No importa. De Turing, el de teoría de los juegos. Sí, sí. Y en teoría de los juegos hay juegos que son óptimos y hay juegos que son subóptimos, que ya de por sí como que el resultado ideal no puede surgir. Y para mí la vida es un resultado subóptimo en ese sentido. Entonces como implica cierto nihilismo, pero también cierta reconciliación con lo poco que hay. Una ¿no? aceptación, como Sí. bueno.
Y después otro heroísmo, donde yo creo que, o sea, nos gusta o no, nos toca una época muy histórica. Donde, o sea, yo imagino la gente que escribía en el medio de la hiperinflación de la década de 1929. O sea, voy a ser muy romántico, pero Heidegger escribió Ser y Tiempo vendiendo los derechos del texto por carne, porque se compraba en el marco alemán. El marco alemán tiene hiperinflación antes del patrón dólar, y vendió los derechos a Fondo de Cultura Económica de México por carne. O sea, a mí me parece heroico eso, y siento que nos toca. Que ustedes nos cagaron en algún sentido, porque la generación más arriba de nosotros, que es hija de la democracia, vivió como esa ficción más poshistórica, como bueno, ya está, se terminó la sangre. Y nosotros, que no estamos acostumbrados a la sangre, de repente es, mira, la podemos ver 24/7. O sea, el otro día fuimos a jugar al fútbol a las 10 de la noche, el lunes, sean las 12 de la noche, estaba haciendo una sopa a mis amigos, ponemos en YouTube, alarma en Tel Aviv. Ahí prendidos en un stream. Último momento. Claro, pero de nadie, un stream de nadie, o sea, totalmente. Y nada, es como lo que nos toca vivir. Prefiero abrazar ese heroísmo medio patético en algún sentido, pero, o sea, siento que no vamos a morir en un mundo que sepamos cómo es, y eso implica, nada, o sea, en su momento cuando me di cuenta de eso fue como un ataque de pánico así medio grande, real, de decir, ok, y entendí que eso, que no íbamos a morir en un mundo que conocíamos, donde las jubilaciones son una fantasía, y donde vamos a tener que pensarlo. No sé si en este momento, en la parte particular del pensamiento, estoy a la altura de ese heroísmo, porque lo abandoné. O sea, abandoné la tarea de pensar la época porque es imposible y no sé si vale la pena. Pero bueno, sí tengo mis otros heroísmos en otros ámbitos. Sí, igual me parece que uno siempre dice que es Lavo como... los platos. Como, bueno, no, verá, uno siempre piensa que es... Claro, No, sí. uno piensa que es como la generación de cristal, le decimos. Y la realidad es que en unos años van a ser muy fuertes, porque todo lo que les está tocando, o sea, como generación... Muy resilientes. Horrible, la palabra, ojalá... Resiliencia. O sea, imagínate, yo que estoy atravesada ya por no sé cuántas crisis, yo me quiero matar, digo, ¿por qué no viví como, no sé... Además ustedes no trajeron acá, yo no goberné nunca, ni ninguno de mis amigos gobernó nunca. Igual voy a decir algo, este es el presidente es el primer presidente de mi generación, yo soy generación X. Primer presidente ¿Eso que qué es? Es del 68 al 82. Espera, ¿Alberto no era el primero de eso? No, ese es boomer. Alberto es boomer. Ni siquiera es boomer, es post-boomer, que es una... Post-boomer. Te cuento algo, la generación de Alberto nunca me acuerdo el nombre, es una generación inexistente, que es entre el 58... Los adversos. Porque los boomers son los de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, 45, 56. Así que Macri, Alberto, no me acuerdo cómo se llama, googleen cómo se llama, tiene un nombre esa, pero pasó desapercibida. Y después vienen los X, que somos los que... años, hay una película sobre nosotros. Mick Jagger, ¿no? No, pará, Mick Jagger tiene 1000 años, boludo. Es verdad. Tené cuidado con lo que Boomer decís. es eso. Me retiro. No, claro. No, bueno, Nos está tratando de Mick Jagger, no, boluda. Mick Jagger es nuestro abuelo. Juanse. No, Juanse es Alberto. Puta que lo parió. Deja de intentarlo. Ya está. ¿no? ¿Vos cuántos años tenés? Nosotros somos... 32. 32, Claro. la misma generación. X es Alberto, ¿Alberto es X? Es generación X. ¿Cómo hace? X empezó en el 68, la Es el X. último truco de la generación del 70, dice la Nación. El Si último nació en el truco. 60 es el en último el truco. 59. Alberto Fernández no es un boomer. Nació en 1959. Lo ¿Quién ubica hizo la esa generación nota, X. no? Los No, pero boomers está- nacieron entre el 46 y el 64. Eso lo dice No. la guía. Sí. Eso es como el resumen de Google, que Pará, anda bastante mal está además. mal. Mentira. Los X nacimos del 68 al 82. Es generación Y. Está bien, yo voy a tomar tu parámetro. Sí, basta, chicos. Bueno, Bono y YouTube. Por fines. El 68 no es muy bueno, es anterior. Ustedes son los millennials. Sí, claro. Ustedes son millennials. El límite está en el 95, que es el año que nací yo. Claro. ¿Dónde comienza el millennial? El millennial empieza en el 80 y... Vos también sos millennial, el 82. Ah, soy millennial. Vos sos millennial, yo soy X. Yo soy la más grande, yo soy X. Y el primer presidente que ponemos es a millennial. Muy bien, Interesante. te felicito. Igual discutimos, o sea, es la primera vez que en esta elección hubiera ganado 2X, hubiera sido Massa, o sea, el primer presidente que poníamos era Dos Massa. candidatazos, muy bueno. Sí, y lo que viene ahora, la ¿Es disputa. ironía? No, muy bueno. Espera, y dicen que va a ser Yo te candidato voy a de contar vuelta. algo, nadie representa mejor a la generación X que el presidente que tenemos Eso o el seguro. presidente que no tuvimos.
Massa Ambos o hubieran Milei. sido buenos representantes. Totales. Ok. Massa lo veíamos en los 90 bronceado bailando en un boliche. En serio, Massa es de un Sí, boliche. Cataño, Pachá, Total, con la camisa abierta, el collarcito Transpirado. transpirado. Ricardo Forte en el VIP. Total. Y tenemos a Milei, que es el que se quedó afuera de esa fiesta. Lo que pasa es que para mí Milei es como mucho más representante de estos jóvenes, como quizás Massa era como un buen representante hace unos años de su generación, pero Milei no es representante de su generación, es representante De los más pibes. Total. de Yo gente creo mucho más joven que él. Milei es representante de los jóvenes que no tienen quien le escriba. O sea, ¿Quién les qué? ¿quién les escriba? O sea, cuando uno habla de la generación X, o sea, generalmente las personas que escriben, o sea, pasaste, o porque pasaste por una universidad, o pues se te ocurrió escribir, y escribir sobre tu contexto. Y hay un montón de gente que no escribe, pero que vive el contexto. Cuando uno piensa en los 90 no fueron toda la gente que escuchó rock and pop. Era mucha gente que miraba a Tinelli. Esa persona no se escribe, no está diciendo, ay, yo estoy mirando acá a Tinelli. ¿Entendés que el que no tiene quien le escriba termina siendo el que gana en la época? Es muy complejo lo que decís, sí, absolutamente. Pero, a ver, el que cuenta la época... Pero eso por la preponderancia de la imagen, en la narrativa. De la narrativa, de la claro, narrativa. el que cuenta la época en general no, No es la escribe. parte de la gente común. Absolutamente. El que cuenta Bueno, la habrá- época... ¿No es parte de la gente común? Pero lo No. hablábamos del feminismo, o sea, la narrativa de esta última ola dejó afuera a una parte que quedó sin narrar de las mujeres, ¿entendés? Es como Mirá, que está ese juego. Yo no Y sé que- por qué no metieron lo de las jubilaciones de las amas de casa dentro del paquete feminista. Ese fue un problema discursivo. Sí, Porque total. es la medida más radical de todas. Bueno, O es sea, la reconocer jubilación que- de las amas de casa, dándole la espalda a las amas de casa, que vos jubilaste. ¿Por qué pasó eso? Pero si vos la jubilaste, no le diste la espalda. Porque Porque bueno, no vamos las a volver inclu- sobre porque ese fue- tema. Bueno, está no, bien, no, pero no, no las porque incluiste fue en el muy- paquete de tu narrativa. Porque En tu hubo, algo, narrativa no estaban. porque hubo algo que no hubo determinada generosidad dentro de lo que es el movimiento feminista de... Lo tendría que haber dicho también una macrista. Yo no me imagino a Silvia Los Penato salir a defender la jubilación por ama de casa porque estaba contra su propio... Es de clase, es un tema de clase. Es como otro ¿Te imaginas capítulo. una macrista Otra diciendo, pestaña. che, qué bien lo que hizo Cristina? No, obvio que Entonces digo, bueno, era más fácil el aborto, que era como un tema, y en realidad podías discutir muchas otras cosas aparte del aborto. Y digo, y las épocas no las cuenta o no las escribe, en general las mayorías, las escribe una minoría. Entonces, si vos me preguntás, Milei se parece más a mi generación que a alguien que contó mi generación. Bien. Se entiende. Ok, o sea, ahí entiendo. Y eso es como la casta como un problema epistemológico, que es muy interesante, que es el hecho de que, o sea, realmente hasta la llegada de Internet un poco, había un monopolio de la representación, Sí, claro. de la cual evidentemente Milei no forma parte. O sea, Milei es post todo eso, por más que la gente diga que, bueno, hizo su fama en la tele, que evidentemente la hizo y era un personaje parecido a, no sé, a Cherasny o esos que iban con Anabela en Canal Crónica. Crónica, 26. Sí, total. Eso era como el Paco de la tele, eso no era la tele. Y eso es hoy el mainstream. Total. Pero El es, también, Paco el es entender que mainstream, todos los absolutamente. personajes que en esa época no les iba bien, hoy les va bien. Es que si vos lo mirás, vuelvo a No sé todo. si vos lo ves a Milei es hijo de la televisión, es hijo de ese tiempo histórico, por eso hace los chistes que hace, el verso. Por eso quiere salir con Yuyito González. Claro, porque él de chiquito miraba las gatitas y los ratones de porcel. Él le dice al verso, gaterzo, todo eso, porque miraba Noti Dormi. Qué O sea, está vergüenza. constituido de la televisión. Es bueno igual, o sea, Es un personaje constituido en la televisión. Cuando uno lo ve, o sea, canta. ¿Por qué canta a Leonardo Fabio? Porque él miraba Sábado de la Bondad. Pero yo me moriría para hacerle un reportaje cultural a Milei. Y te juro que Es lo que nos le encontrás todo, entendés todo. Decís, ya está, Ya era está, esto. hermano. Era esto. Él miraba seguro que Zapac, por eso le gusta Menem, porque era el personaje más famoso, más ¿qué es Zapac? María Zapac es el programa más exitoso de los 80, las 1001 de Zapac. Yo te cuento algo, en los 80 estaba la televisión cultural, la patota cultural, llegan los radicales. ¿La patota? La patota cultural, cuando en los 80 había programas muy exitosos, Si lo sabe cante, Venga a bailar, y era como la televisión grasa, que queda Piaggi, le iba muy bien. Cuando llega la democracia, hay no una purga tanto en si fuiste democrático o no, porque hubo muchos programas que siguieron desde la dictadura a la democracia, que pasaron como si nada, pero otros que los trataban de grasa los dejaron aparte. Entonces, había un conductor que era muy famoso en la época, llamado Sergio Velasco Ferrero, que acusaba Claro. de censura a los radicales
diciendo que llegó la patota cultural. En la época la patota se le nombraba también a la mano de obra desocupada. Él hizo un juego de palabras diciendo que los radicales eran la patota cultural. Hay librazos al respecto. Hay librazos al respecto. Entonces, Canal 9, que es el único privatizado en esos años, en el 84, toma todo lo que queda afuera como grasa y lo pone dentro de su programación. ¿Y sabés lo que termina pasando? Es el canal más exitoso de todos. Le gana a la patota cultural. Ahí estaba el menemismo y la gente no lo veía. O sea, el menemismo estaba en lo que consumían, no en lo que decían. El radicalismo creía que se quedaba 1000 años y no se daba cuenta que la 1001 de Zapac tenía 60 puntos de rating con un tipo que se ponía una máscara. Digo, si vos ves lo que la gente consume, te puedes dar cuenta de cómo va a votar. Muy interesante. Y yo creo que en ese sentido el feminismo en su momento fue un objeto de consumo muy fuerte en redes sociales. Bueno, no sé, vos supongo que tienes redes sociales en su momento. Sí. Para mí es el primer movimiento político argentino que tiene internet, es el feminismo. Y después viene Milei. No es que, o sea, la juventud primero fue mileísta. Hay una generación de personas entre 15 y 25 años que se criaron ya. Bueno, acá me acompaña Lauti, que yo conozco a sus amigos y amigas y usaban a Instagram a rolete y por ahí pasó la revolución feminista también y era un mecanismo de reproducción por fuera de las lógicas de imágenes dominantes. Después también nos pasó que en Argentina, post-pandemia, ahora con Milei, como que Internet pasó de ser un reducto donde estábamos los raros y ahora se volvió un reducto en particular, o a veces pensamos que es donde se replica la norma o donde hay nichos, y ahí es donde nosotros estaríamos más cerca de la norma por los medios tradicionales. Ahí te lo voy a discutir. Si vos entrabas a Instagram en ese momento, te das cuenta que todas las personas estaban haciendo fit. ¿Fit? Sí, estaban haciendo gimnasia, estaban viendo cómo se hacían máscaras. En el medio del momento más alto del feminismo, también es el momento más alto donde las minas más hacían gimnasia, más se maquillaban. ¿Cuándo no igual, no? Claro, cuando Ay, no. sí, podría Pero ser, cuando podría vos ser. ves eso, o sea, pasaba en la pandemia. Fue increíble esa fantasía que tuvimos en un momento. Yo no tenía esa fantasía porque de seguía- terminar con el cuerpo hegemónico, todo eso. La Qué del body mentira, positive, por favor, el cuento qué del body mentira, positive. por favor. Bueno. Ni siquiera en el momento lo creí, era Yo como, tampoco, ojalá, yo pensaba, yo también. ojalá. Y era como, ni cerca, hermano, nadie quiere desarmar nada de Otra eso, versión como- de nicho, otro consumito para decir, che, bueno, Y además somos- lo lindo fue como ver las marcas de ropa, cómo amagaron por tipo un año con tener ropa más grande y al Y toque después, dijeron, tipo- no, ni en pedo, no quiero que vengan gordos a mi local. Tremendo fue eso. No, fue como la mentira más, una de las mentiras más grandes discursivas. Ni siquiera la gente que lo decía, todas las que decían eso eran flacas. Era tipo, luchemos por cuerpos como todos. Bueno, yo flaca, hermana. como hoy están las chicas que están tocaditas en la Bueno. carita diciendo, esa está tocadita. Sí, yo no o estoy diciendo, tocadita. hay que quererse como todos. ¿Sabes qué decir como yo con, Hay con que los quererse como labiecitos sos. así de la China Suárez, trabajaditos? Sí, sí. No, qué mentira, eso no se termina más. No vamos a ir terrible, a eso es no vamos a ir a la terrible, tumba eso es llena de terrible. botox. O Yo te pibas, decía algo. o pibas Dura voy a estar en la tumba. No, pero Dura de mira, todo el Pero botox. vos ya- No me hice nada. Te Me digo voy que a hacer, tenés es una obvio que pera. me voy a hacer. Yo también. Es una ¿Cuánto le ves? O sea, ¿acá cuánto? Y yo creo que a los 35 voy a arrancar. Pará, hija de puta. 5 años. Tu pera es perfecta. Todo Gracias. el tiempo Nunca te la me estaba espero nada de mirando. la pera en mi vida. Tenés una pera Para todo mí el ya no se tiempo. tiene que hacer nada. No, bueno, no sabemos en los 35 tierras. Una vez lo intenté. Pero tu pera es perfecta, todo el tiempo la miré. Lo intenté con las ojeras. Estaba pensando, con ¿se habrá esta tocado? línea de acá. Porque mi mamá me recomendó un lugar y ella me dijo, yo te lo pago. La pera no. Y ya No. estuviste No, practicando, no, ¿cómo no, quedaría? Y entonces vas y bueno, primero me hicieron como con una cremita y yo como, bueno, muy bien, nada invasivo. Y estás ahí y te ven vulnerable, ¿viste? Entonces te dicen, esto está bien, pero no sabes lo que es, si te Ay, mete son oxígeno, unas hijas de te puta atrae el también. dióxido de carbono, qué sé yo, me dice, ¿Y eso era un lugar médico o hasta ahí? no, Es dermoestética, terrible lo dicen eso. dermatoestética se llama. Empezamos hablando de eso porque vos lo definís muy bien en tu libro, que son lugares que están entre la clínica y la peluquería. Amo. Estos lugares, estos gabinetes donde te atienden como estas mujeres. Me pasó misma situación, yo voy a la dermatóloga che, tengo una mancha acá, quiero que me la saques, pero ella te mira fijo y te dice, bueno, sí, podemos hacer algo con eso, pero también acá
y acá, y salís de la consulta hecha verga. Totalmente. No, toda la cara Porque hinchada, vos fuiste sí. no, No, pero además te no. generó inseguridades que no tenías. Ah. Yo no fui por eso. Es como que vos vayas al médico para verte un lunar y el chabón te diga, che, sos feo. Me parece que tenés que acá Sí, la sí. patilla. El lunar es el menor de ¿Por tus qué no te problemas. cortás el Claro. bracito? No, sí. Ese bracito Entonces está es de la más. generación permanente de una cosa que, che, yo no estaba pensando en esto. No tengo la guita de más Sí, no para quiero agrandar el combo. Claro, no quiero agrandar el combo. Vení, sacame esta manchita. No me digas que soy fea. Una vez fui a Alessandra Dillon para que me ponga cosas acá, ¿viste? Los electrodos. Sí. En la época Me de pongo Tinelli. cosas acá. Sí. Y me miró y me dijo, ¿y las rodillas? Yo nunca me había visto. Yo estaba re contenta con ¡Ay, mis no, rodillas. sos una ¿Quién mierda! le mira las rodillas a Son quién? una Sos un mierda. psicópata. Y me dijo, pero acá tenés como un huevito y esto te lo puedo sacar. Y yo te juro que ahí más me encontré el huevo. Ahora cada vez que me veo, digo, tengo el... Ah, el se nota un maldito poco ahora que lo huevo. decís. Pero no me alcanzó la plata para el huevo de acá. Bueno, en Pero la próxima vida quizás. En la próxima vida por ahí me alcanza para el huevito que tengo acá. Después me di cuenta que todos teníamos eso, pero digo, si vos mirabas, por eso digo, no hay que seguir, el algoritmo es medio loco y yo sigo gente muy random de todas partes. Entonces digo, sí, él es un gran representante de las redes, pero es un gran representante de la tele. Por eso lo votan los más jóvenes, pero también lo vota mucha gente de mi edad. Dejemos de joder que son todos... Ahora vamos a culpar a todos los jóvenes del votante. No, Está no, lleno no. De gente de mi edad No. que... Y el El antiperonismo que... 56% lo votó. Claro. Claro, que tienen todos 15. No. ¿Sabes que yo no. me imagino a Milei practicando los apodos que le va a poner a la gente Ay, qué cuando se vergüenza, enoje? Y qué yo pensé vergüenza. cuál sería el mío. ¿Cómo sería el tuyo? Yo soy Paula Puebla y pienso que me diría Pauta Puebla. Muy bueno. De la nada. De la nada, como que me lo Eso imagino. llegar, que te digan pauta por el Si me presidente. dice Pauta Puebla, bueno, no importa si es verdad, no es verdad, obviamente es mentira, pero no importa. Como que Busquen Noti Dormi. Ahí salió, aparte Noti Dormi era un programa horroroso, es horrible. 89 sale. Y era en el momento que se llamaba Hop, todo para arriba. O sea, Ay, plena no. hiperinflación, el Hop, mundo hop, se ¿te caía. acordás, boludo? Eso, y de ahí salió. Entonces a todo le ponía un sobrenombre que era Octavio, no sé, qué es. Pero tú, Ten cuidado, bueno, habla ¿Con quién? con Milei. Milei es hijo de Noti Dormi, de toda esa programación. Entonces digo, un tipo muy televisivo, y por ser tan televisivo, pegó después en las redes, porque le podían hacer miles de recortes. ¿Cómo llega a las redes? No porque sabe actuar frente a las redes, sabe actuar frente a la tele, sabe qué decir, porque es hijo de la tele. Bien, es irrefutable tu argumento. Así que... Y Pergolini piensa lo mismo. Ah, mira vos. Dice que es la última estrella de televisión. Para mí es la última estrella de la televisión también. Mira, voy a coincidir ampliamente con él, porque cualquiera que lo ve y ha visto televisión en los 80, en los 90, ve un personaje que se moría por entrar a la tele. Bueno, no es Bueno, pero casual. si todos estuvieron en los concursos de talentos, todos los funcionarios tuvieron algún programa de Guido Casca antes de entrar, lo intentaron Ah, por ahí. tipo Claro. pasapalabra. Lilia estuvo en lo de Guido Casca, Milei y la hermana Karina. estuvieron, Karina Guido es muy estuvo. bueno igual. Todos Es un pro- intentaron pegarla por el lado Por de la otros tele, medios. por el lado de la tele. Todos, muchos de ellos. Porque tienen edad de tele. Y porque tienen una fascinación con la idea de ser famosos. Bueno, Claro. sí. Es Pero que son hay- viejos. A ver, no son tan jóvenes como ustedes. Ustedes, o sea, si Pero los es que Instagram es la ¿Qué profundización edad de tiene la Javier? 53, 54 cumplió. Digo, por la edad que tiene. Lilia tiene 40. O sea, es otra hija de la tele. Más allá de que tenga 40, ya sos hija de la tele. Ustedes ya no son hijos de la tele. Pero cualquiera. Sí, son más o menos. Pero no son como nosotros, tenían 24 horas. ¿Hizo tele? Susana. Sí, pero tenía como una participación chiquitita, no hizo tele. O sea, lo que se dice estar todos los días o algo así, tuvo participaciones. Pero bueno, mi papá también pensaba que entró a la fama al mismo tiempo que yo empecé a estudiar periodismo. ¿Entraron los dos a TEA? Sí, no, mentira. No, es rarísimo. Mi papá empezó cursos de stand-up en el año 2012 y yo me egresé de la secundaria en el año 2012, entonces fue medio a la par. El Claro. proceso, yo iba por el lado del periodismo, tipo, yo quería ser Rodolfo Walsh y él hacía stand-up, no pensé que se iban a cruzar nuestros caminos. Increíble. Pero fue medio a la par, entonces también, digo, fue un ritmo parecido de entrada. Tenía negocio en ese Él época, laburó tu mucho viejo tiempo ahí. con Fernando. Él tenía, claro, él laburaba en el 11 también, como vos, de comerciante. Y tenía, había plata y todos queríamos hacer una actividad fuera del... Es increíble. ¿Para qué tipo de comercio? ¿Qué vendía? Camperas, telas, pero Telas. camperas. vuelvo Y loca. a los 50 años empezó los cursos de stand-up y qué sé yo, y cambió su vida. Su otro camino. Es una historia bastante increíble, lo es. Y más viéndolo siendo hija. Es como, Claro. ¿qué? Ni bien arrancó fue como,
vas a dejar tu trabajo. ¿Y de qué voy a vivir yo? Es ¿Estás medio seguro? Bukowski que se empieza a dedicar a la escritura a los 47, Sí. ¿viste? Como... Sí, es de esas Es historias un gesto que llegaron romántico, es tarde. lindo. Están buenos No. esos caminos Sí, dan previos esperanza. porque te Paraba mucho en bares en 11, ¿no? No sé. No, lo pregunto porque... No es por eso, es porque en los bares en 11 se junta mucha gente y siempre hay uno que es gracioso, uno que se Eso quiere... sí, siempre fue el gracioso de los No, grupos. es un intercambio, o sea, somos de todo, hay de todo. Bueno, creo que la conversación fue orillando un camino que nosotros no la queríamos llevar al principio. Claro, porque era la exposición, yo lo pensaba hace un rato y dije, ¿cómo nos debíamos? Nos desviamos, pero ahora fue encaminando hacia otro lugar y voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se llevan con el tema del nepo babyismo? Totalmente, yo pensé que la temática debería ser Nepo Babies. No. Hoy porque vi ustedes una de tus re pizarras en interesante. Blender, de las viejas pizarras, y hiciste una pizarra Nepo Babies. Claro que sí. Y bueno, nada, la pongo sobre la mesa, contesten ¿Y lo qué que era? quieran. ¿Cómo se llevan con esos padres, con ser Nepo Babies? Si los miran el doble, si les permiten mucho más, si les juzgan más, etcétera. Que te juzgan más, sí. Yo creo que pasa eso que decía Octavio, de como lógicamente, y eso es como una operación que a mí me resulta completamente lógica, de como que ves al hijo de alguien estando en un lugar donde quizás a vos te gustaría estar, qué sé yo, y automáticamente te da bronca, lógicamente. O sea, me parece, es un proceso mental completamente lógico. Pero a mí, desde mi perspectiva, más allá de que, como cuando yo digo, como, bueno, yo no soy Nepo Baby, porque yo en realidad me crié con un comerciante de 11 y a los 50 años, qué sé yo, que a nadie le importa esa explicación. Me encanta. Yo lo que considero es que para mí ser hija de es un capital, por supuesto, entre muchos otros capitales que uno puede tener para insertarse en un mercado laboral. Y de hecho yo pienso que mi capital más importante fue tener una familia que tuviera plata, mucho Pensé, más. te juro, más porque que Tener ser la un hija padre- de... Sí, total. O sea, mi papá me bancara mientras yo estudiaba. Ese es el capital más importante. O sea, tener espalda para estudiar. Lo pensé siempre eso. Sin trabajar. O sea, no se compara con eso, y los contactos, te diría que también es un capital muy importante para hacer cualquier cosa, que es además mucho más intangible, digamos, porque quizás no sos hijo de, pero tenés un padre con contactos. O sea, no tiene un apellido, pero tiene los contactos. Como que yo siento que ser hijo de, por supuesto que es un capital, pero entra en un terreno un montón de capitales que entran en juego a la hora de ser alguien o entrar en un mercado laboral o lo que fuera. Y que no es que yo quiero decir, che, no, meritocracia. No, por supuesto que no. Pero es como que cuando vos ves las personas que laburan en los medios, hay un montón de gente que tuvo un montón de otros capitales que no fueron hijos de, pero que también lo pusieron por encima de la media. Entonces, a mí en lo personal, siento que mi capital principal fue que mis viejos me sostuvieran mientras yo estudiaba, y todo eso lo que te permite como en qué condiciones llegás al mercado laboral, ¿no? Como una formación y etcétera. Pero, y después con lo que tiene que ver con que me lo nombren, qué sé yo, a mí mi viejo me cae 10 puntos, no me molesta ser hija de, no lo padezco. Sí voy a decir que nunca trabajé con mi papá ni con mi hermano porque cuando arranqué no quería quedar Pegada a pegada. ellos. Y ahora como que ya laburo hace 10 años en los medios, como que ya no me resulta una carga, ¿viste? Como yo ya sé, la gente que sabe por dónde pasé ya lo sabe, los que no lo saben nunca les interesó. Digamos, no sé, me parece como una conversación que entiendo mucho la bronca, entiendo la sensación que se genera, pero realmente cuando vos ves a los personajes que están en los medios y sacás a los hijos de y ves a los otros, ves un montón de capitales que entraron en juego y que los pusieron ahí donde están, como pasa en todos lados, o sea, en los medios y en todos lados. Entonces, como yo siento que esa lectura es como, no considero que sea injusta, porque sin duda ser hijo de alguien te da contactos, pero después hay muchas otras cosas que también te hacen permanecer, quizás. Quizás ser hijo de alguien te abre una puerta, pero hay otros capitales que te hicieron permanecer, o que te hicieron durar, o que te hicieron llegar a esa primera conversación. Como, no sé, me resulta como como un factor más dentro de muchos, ¿viste? Y yo eso lo tengo claro. Entonces, yo la verdad que lo vivo tranquila. Sí me cuidé, más que nada al principio, de no laburar con mi viejo ni con mi hermano. Y al día de hoy todavía es como a veces me dicen de hacer algo juntos y yo como, no es el momento todavía. Por ahora no. No soy lo suficientemente independiente. ¿Y vos, Octavio? ¿Qué? Las ¿Quién es tu papá? mismas preguntas. ¿Quién es tu te hago. papá? A ver. Encima me dijo Jorge Piñarello que el otro día te preguntó quién era tu papá, ni sabía quién era en Blender. Ah, sí, no. Amo. Le dije que, no, por un momento pensó que era Moreno, Guillermo Moreno. Está buenísimo, le hubieras dicho. Tener una ferretería es buenísimo. No, yo me presento frente a todo el mundo como Germán Pavlovsky. ¿Qué hizo?
A mí no. Tenés razón. ¿Qué me pasa? Yo intenté esquivarle, o sea, 100%. Yo intenté encerrarme en un nicho. Fui a la Facultad de Ciencias Sociales, donde cada vez que leían la lista era, bueno, sentía el nervio de qué iba a pasar con esto. Qué momento tenso, era como más full. Sí, hasta una vez que un profesor me dijo, bueno, tu viejo lo vamos a hacer mierda acá. Y yo fue como, no sabía que mi viejo merecía estar en la materia de teoría del Estado. Pero bueno. Y eso fracasó en mí. O sea, el modelo como de rehusar de toda publicidad fracasó porque Te superó. Era un loco, o sea, totalmente chiflado, o sea, no tenía afuera. Estaba totalmente... Además tenés un capital muy grande que es ser el hijo rebelde de Majul. Claro. Eso es... Es un capital muy grande ese. Pero es que en realidad o sea, yo el otro día cuando fui con Berkovich le dije, para mí... El hijo de pelo lacio. Bueno, pero es que mi vieja es una tana preciosa de pelo lacio. Claro, o vos sea, sos el hijo de pelo lacio. Hice una gran entrevista con la mamá de... No, es terrible. Mi vieja es más que Janina. O sea, si mi vieja... yo un día le dije a mi hija, mamá, vos tenés que ser panelista. Pero no se animó, lo que pasa, está bien. Pero se ve increíble, mi vieja es increíble. Y ese modelo como de intentar permanecer 100% por fuera, en un momento, o sea, era imposible, porque yo iba a hacer mi vida adulta y el eco de mi apellido siempre iba a permanecer. Y ahí fue como, me llegó esa oferta para hacer la tele y yo no había tenido, o sea, más que un devenir de un personaje público para un par de amigos en Instagram donde me tenía el pelo y me ponía un vestido y cosas así, no había mucho más. Y ahí fue como hacerme cargo del hecho de que ninguno de nosotros controla su nombre, o sea, uno es público todo el tiempo y nada, amigarme con eso hasta sus máximas consecuencias. Yo qué sé, en mi caso particular es jodida, o sea, en el sentido de que es una persona un nivel de exposición pública muy alta y bueno, o sea, entendí que mi apellido forma parte de la historia de este país y me excede a mí. ¿Pensabas como él en algún momento? No, o sea, sí, pero yo qué sé, o sea, yo me considero una entrevista ahora, es terrible. Está muy bien. Me considero digno hijo de mi viejo, o sea, yo me crié en San Telmo, mis viejos me criaron en San Telmo, lo conté 1000 veces esto. O sea, mi viejo no Sí, tiene que se leían libros, lo escuché eso. Que se se leían leían libros. No, o sea, pero mi viejo formaba parte de ese periodismo gráfico, escribió Los Dueños de la Un Argentina, librazo, 1, 2, 3 y 4. Por eso le decía a Berkovich, que escribió ahora los Dueños de la Argentina. Sí, era sí, un sí. periodista progre y... Tuvo el primero a dos voces. en Tu TN. padre, sí, claro. Y además hay algo que excede a todo eso, que es o sea, realmente donde se curtió. Y mi viejo se crió pobre en Villa Crespo y hubo algo de eso, más el hecho de que mi vieja no quería ser una cheta, que le hicieron a mí criarme en San Telmo, ir a un colegio, un congreso de clase media. Entonces no me iba a querer ir a la UCA cuando me egresé. Todos mis amigos iban a la UBA. Entonces, o sea, para mí, soy lo que mis viejos quisieron hacer. Después se puede ¿Te ver gusta lo que haces? una genialidad por parte de los padres que incluso cuando no quieren hacen, o sea, dan más de lo que incluso creen dar, ¿no? ¿Cómo fue ¿Le la gusta lo que pregunta? haces? Creo que ni siquiera tiene tiempo para ver nada. La música sí. ¿Te fue a ver? Sí, me fue a ver, está orgulloso. Lo que pasa que Pero bueno, debe estar tanto de tus opiniones políticas. sí, obvio, pero de hecho fue una persona de las que editó mi libro. O sea, leyó mi libro y me hizo acotaciones muy generosas. Estamos en planos muy distintos. O sea, él está en otro negocio y yo estoy en otro negocio. No, Igual, qué tampoco- bueno, que lo dijimos, qué bueno tu libro. Nosotros, antes que vos llegaras, justo le decimos, por si no se hubiera gustado te lo hubiéramos dicho, pero las dos lo leímos y nos sorprendió para bien porque es un tipo de libro que digo, che, esto lo haría yo, te copiaría esto. Muchas columnas, o sea, distintos capítulos. No sabía que tenías un libro. Sí, pero contalo ¿cómo se al llama? gran público. se llama Registro Desordenado en una época caótica. Muy bueno. Salió en Nombre. diciembre del año pasado por Galerna. Fue un caos. O sea, yo había Pero está abandonado. muy bien. ¿De qué se trata? Y yo había abandonado la escritura cuando me ofrecen escribir el libro. De hecho, recién venía de ver a Tomás Quintín Palma, que también escribió en Galerna conmigo, y él estaba chocho, yo estaba... Bueno, cuando pero me lo Quintín cru- es un alma feliz. Claro, y yo me lo crucé una vez, y dice, vi que vas a sacar un libro en Galerna. Yo, sí, no, una mierda, me dieron 100 lucas de adelanto, no encuentro el tiempo para escribir porque estoy trabajando 4 o 5 veces por semana en medios. Pero nada, una fantasía, o sea, para mí publicar un libro es la fantasía de toda mi vida, que me llegó en el momento que menos la quería
y la acepté. Y fue muy divertida y fue una escritura muy caótica donde cada capítulo trata sobre muchas cosas. A ella les interesó en particular uno que se llama el Lotoki y el culo como problema de Estado. Muy bien. Y después el albertismo estético también está muy Está bien. bueno también. Sí, no tiene cosas muy interesantes. Nos tenés que regalar un libro y autografiarlo. Octavio Majul. Bueno, lo voy a presentar en la Feria del Libro de Almirante Brown en algún momento. Mira qué bien. Sí, un viaje ahí en Rosario. A Rosario podríamos ir. Podríamos ir. ¿Brindamos? Brindamos. Che, la Bueno. pasamos re bien. ¿Ustedes estuvieron bien? ¿Estuvieron Sí, cómodos? ¿No se Claro. sintieron agredidos? No, hay gente que se siente agredida. No, nunca lo dirían, pero es como que quiero hacer la pregunta igual. Ella lo quiere hacer porque le gusta. Es la televisión, ella es hija de la tele. ¿Cómo te No, sentiste, amiga. Cintrón? ¿Cómo A mí me hubiera gustado ser cuponera de Sofovich. No me dio, pero bueno. Terrible. Bueno, por Sofovich. Por Sofovich. Gracias, chicos. Gracias por invitarnos.